Para que vea usted que somos intemporales, no daremos la hora. Así nos puede ver en cualquier momento, porque en YouTube nos ve todo el mundo, más que incluso que en la tele. ¿Cómo está usted? Sabemos que hoy es la semana del 12 al 19 o algo así, ¿no? ¿Qué más da? Ya, ¿qué más da? Si el debate del Congreso ha sido el mismo de siempre. Es que da igual en qué día vivas. Le voy a pedir un favor. A ver. Mire, en todos los medios, en todos los digitales, en todas partes, están dedicándose a transmitir lo que están diciendo 4 personajes que han montado un teatrillo para su honor y gloria personal, exactamente, para su vanidad. Así es. Y para exhibir, como decía el famoso, cuando le dijeron al doctor Andreu que su sobrino, al Lluís, habría aprendido inglés, dijo, ahora también sabrán en Inglaterra que es un gilipollas. Sí, señor. Bueno, pues ahora ya toda mismo. España ha podido ver lo que son los que han intervenido en el Congreso de los Diputados. Entonces yo les recomiendo que ahora hagan un lavado de cabeza y vamos a las cosas que de verdad importan a la gente. La política en este país ninguna de ellas ha salido en el debate, un espectáculo, y es un espectáculo peor que los de Manolita Chen. O sea, es un espectáculo yo creo que es mejor. Lamentable. Usted habrá visto con toda seguridad esas peleas de gente muy musculada y hormonada en los Estados Unidos que arrastran a las masas, que de vez en cuando alguno muere porque calcula mal, porque no entrenó bien, pero que todo consiste en fingir enormes golpes. Catch, Sí, antes se llama wrestling o no sé qué. Bueno, fingir enormes golpes. Tienen mucho mérito porque tienen que saber aguantarlos. El enterrador de Boston contra el carnicero de Miami. Los hermanos no sé qué. Tiene que parecer que efectivamente se hacen daño. Todo el mundo sabe que no, pero da igual. Mantiene la ilusión. Se dan unos costalazos. El Congreso de los Diputados, no, los que sí se hacen daño son los accionistas del Popular. Eso sí. Esos sí se han hecho daño. Porque esos no estaban jugando, claro. A mí me decía uno, no, oye, esto es el mercado, tío, esta gente está en bolsa, pues oye, digo, un momento. Esa gente está en bolsa y si tú me dices a mí que compraron a 30 euros y que la acción vale 0,2 céntimos, yo te digo, oye, pues esa gente está en bolsa, mala suerte. Bien. Pero no es el caso. No es el caso. Es que alguien ha hecho que la acción se fuera prácticamente a cero y además ha expropiado, o confiscado o robado las acciones de todo el personal. Te levantas por la mañana, tenías 50.000 acciones del Popular y no tienes ninguna porque te las han quitado. Digo más para Masinri. Alguien efectivamente ha hecho eso mientras el Banco de España estaba mano sobre mano y el gobierno decía que tranquilidad absoluta. Lo de ayer del Banco de España, señores, con un inspector del Banco de España diciendo que aquellos expertos que han tasado el Popular entre menos 2.000 y menos 8.000, que ni son expertos ni tienen la más remota idea, porque un experto no puede dar un gap tan amplio en la valoración de una cosa entre 2.000 y 8.000. Es como decir, oiga, usted le voy a tomar el pelo, mire, págueme algo que le voy a hacer una valoración. Sí, señor. Así están las cosas. De acuerdo completamente. Claro, ¿cuál es el problema aquí? La España real es toda esa gente que ha perdido su dinero. La España oficial es toda esa gente que pasa de ese asunto y está en sus cosas. En quién es más bobo que otro, quién es más de extrema derecha que otro, o quién tal, que es lo que están discutiendo. ¿Sabe quién ha ganado la moción de censura? Esta de la porra. No, ¿quién? La ganó Pedro Sánchez. Sí, ¿no? Porque es el que no ha Sí, estado. porque Pablo Iglesias ha demostrado que es un percebe. Ya. Es que es nada. Pero por eso vamos a ver, usted coge el discurso de Pablo Iglesias y es que, salvo las notas de prensa de los corruptos del PP, que esos ya están ya la gente ya se lo sabe y está muy bien, es que cualquier cosa que tocaba se notaba y se veía, por cómo lo explicaba, como tal, que no tiene ni idea. Es que no sabe de nada, es el vacío. ¿Sabe cómo hubiera empezado yo un discurso si hubiera estado ahí con Iglesias? Después de intervenir 4 horas ese señor, hubiera dicho, ¿recuerdan aquel que estaba dando una conferencia y entra alguien por el fondo y le pregunta a uno de los asistentes, ¿sabes si ha terminado? Y le dice, sí, hace rato, pero sigue hablando. Bueno, el señor Iglesias ha seguido hablando un montón de tiempo. 2 horas 50 minutos. Para no decir nada. Porque, insisto, Esparza, no, es que no saben de nada. O sea, cuando Rajoy les dice eso, Rajoy tiene razón. Cuando les dice, no, es que ustedes es mejor que no gobiernen nunca, porque es que lo de gobernar es que va en serio. Es que ustedes pueden hacer muchísimo daño.
Es verdad. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Es decir, ¿qué necesitas tú en un país para que alguien como Pablo Iglesias y su mundo tengan 50 escaños? Necesitas una base social absolutamente desarticulada, completamente maltratada, culturalmente anulada, intelectualmente desactivada. Es decir, está bien porque esa respuesta... y unos medios de comunicación que hayan sembrado en esa sociedad el odio, el rencor, la lucha de clases, la enquina, el miedo, la frustración. Eso es lo que tenemos. Y es que el responsable de eso sí que es el del otro lado, sí que es el señor Rajoy. Es que iba a decir que esa valoración vale también para la pregunta, ¿qué es lo que hace falta para que alguien como Pablo Iglesias tenga 5 millones de votos? ¿Qué es lo que hace falta para que alguien siga gobernando después de haber traicionado todos y cada uno de los puntos fundamentales de su programa, como es el caso del Partido Popular? Y el paisaje, la descripción es la misma, es decir, es una sociedad desarticulada, deliberadamente inculta, alienada por medios de comunicación que se dedican... Vamos a ver, ¿usted por qué se cree que aquí, en un momento determinado, el poder decide entregar a los italianos la mayor parte de la televisión para que hagan en España la televisión que en Italia no les dejan hacer? Pues es eso, claro. ¿Y ustedes por qué creen que nadie en el Congreso de los Diputados en 2 días ha salido a defender a 300.000 españoles que de buena fe han sido expropiados de sus patrimonios, de los pocos o muchos patrimonios que tuvieran? ¿Cómo es posible que no haya un gobierno que haya salido a defenderles? Pero ¿a qué se dedican? Pero cómo puede, están riéndose en el Congreso. Pero qué cara dura, qué desvergüenza, es que no tengo palabras, Esparza, no tengo palabras. La palabra es el pressing catch, efectivamente, es el espectáculo. Es el espectáculo, y reprochaba a Rajoy y a Pablo Iglesias, es verdad, por cierto, es lo que aquí hemos dicho siempre, que ellos conciben la política como espectáculo. Es verdad, pero el PP también. Sí. Entonces, al final, aquí, ¿qué ha pasado? Pues que los dos han conseguido lo que pretendían. Pablo Iglesias, existir, porque es verdad que Podemos, desde que está en las instituciones, existe muchísimo menos, con lo cual necesita estar haciendo ruido permanentemente, y el PP, demostrar que cualquier alternativa es que espanta. Con lo cual, todos felices. Claro. Y ahí se pelean, y Ana Pastor pues parece los árbitros de los presidentes. Sale ahora, a propósito de casos, sale ahora el señor Iglesias a hablar de don Pedro Gómez de la Serna. Sí. Persona absolutamente impecable e intachable. No, esto es de primera división. Pedro Gómez de la Serna es un hombre extraordinario. De la negrita. No, pues sale ahí Pablo Iglesias a decir que Pedro Gómez de la Serna no ha sido condenado por ningún tribunal. Claro. Por ninguno. Por la negrita. Lo que es, mientras no se demuestre claro. El señor Pedro Gómez de la Serna es inocente. Y yo hoy aquí digo que Pedro Gómez de la Serna es un hombre completamente inocente, honrado y bueno. Y este tío sale en el Congreso de Diputados, amparado por Ana Pastor, la presidenta del Congreso, a dejar por el suelo la reputación de una persona. Pero ¿cómo se creen que pueden jugar con las reputaciones de la gente? ¿Pero qué se creen? Pues, las reputaciones de las pocas cosas que tiene uno. Que ellos son puros. ¿Qué se creen? Estos desgraciados. Sí, señor. Bueno, hay que decir que a Pedro Gómez de la Serna su propio partido es el que lo ha dejado tirado, con lo cual tampoco le va a defender nadie. Muy bien, claro. pero ya nadie había hablado de él, no tiene ninguna condena, no tiene ningún... Pero por favor, hombre, Ana Pastor, que un día te lo van a hacer a ti. Ana Pastor se refiere ¿Por qué no proteges no a las personas y la reputación de las personas? O porque esté ese tío en el Congreso de los Diputados, tiene derecho a acabar con la reputación. Es muy interesante esta pregunta. ¿Por qué no defiendes a esta persona? Imaginemos que lo hiciera. Como todo lo que se ha incubado en los últimos 3 años en España ya no es propiamente justicia, sino una caza de brujas, sí. Quien defiende a la bruja queda automáticamente contaminado de brujería por aquello que en tiempos de McCarthy se llamaba culpabilidad por asociación. Efectivamente. Entonces, da exactamente igual que ningún tribunal le haya condenado, que ni siquiera, porque es que ni siquiera está acusado Pedro Gómez de la Serna, hasta donde yo sé. Un ejemplo. Hay otros que sí, evidentemente, Granados igual sale de la cárcel, pero este caso concreto. ¿Por qué puedes permitirte el lujo de meterlo en la lista de los malos y que nadie se atreva a defenderlo, que es la cuestión? Porque ya está condenado. ¿Por quién? Por la negrita de los periódicos. Ana Oramas estuvo muy bien ayer cuando sale y le dice, ya sé, señor Iglesias, que a usted no le gustan, solo le gustan las mujeres sumisas. Estuvo sembrada. Bueno, claro. A ver la cara de la señora, ¿cómo se llama? ¿Montero? Sí. La señorita. Esta mañana estaba escuchando... Se lo dijo una mujer. A un compatriota nuestro, cuyo derecho de voto vale lo mismo que el nuestro, y yo estoy de acuerdo con que así sea, diciendo que para la revelación de este debate había sido Irene Montero, por esa capacidad para hablar tanto tiempo y sin papeles.
Digo, vete a la peluquería, muchacho, ya verás tú lo que es capacidad para hablar tiempo y tiempo y tiempo. Es increíble que alguien con la más mínima formación, escuchando 5 minutos de Irene Montero, diga algo positivo de Irene Montero, que es una tribuna parlamentaria, que no es la peluquería, que no es la Plaza del Pueblo, que no es el mercado, que es una tribuna parlamentaria, que tienes que ir bien formado, bien informado. Y si hablas de economía, tienes que saber de qué rayos hablas. Y si hablas de terrorismo, también. Y si hablas de impuestos, también. Y si hablas de presupuestos, también. Y es que no saben de nada, porque tampoco les ha preocupado. Si es que no se han esforzado. Si es que aquí lo de la meritocracia murió hace mucho tiempo. Llegan los que se someten. Llegan los que se someten, los sumisos y las sumisas. Son los que son nombrados portavoces. A ver si se enteran. Es así. Esos son los que quieren representarles a ustedes y a nosotros. Todo esto, ¿sabes para qué lo montan? Para el numerito posterior del aplauso, que es una cosa muy sorprendente. Podemos incorporar el tema, digamos, el sistema de Alcohólicos Anónimos, que consiste en que el que ha hablado aplaude a todos los demás que han estado escuchando, que le aplauden también. Y en el PP lo mismo, es decir, al final es espectáculo todo. Vamos a ver, esto parece una crítica muy fácil, pero no, usted, por favor, preste atención, seguro que lo ha hecho, a los discursos. Es decir, hay una cosa que se llama sentido del Estado, que fundamentalmente consiste en que el que está hablando sabe cómo funciona. Mira cómo sale a una tribuna parlamentaria, como estamos nosotros aquí, pero como estamos aquí, Esparza, sale este chico Iglesias, sale peor, así a la tribuna de oradores. Hombre, por favor. Por favor. A mí me hacía gracia cuando salía a decir que nos iba a dar hostias a los fachas. Yo decía, tendrás que venir con muchos, chaval, porque si vienes tú solo, este señor o yo nos ocupamos. En fin, bueno, la cosa. Digo yo, Esparza, usted valenciano y yo navarro, pero si viene Iglesias por aquí, si viene solo, yo no se lo recomiendo. Será por manos. Además, tanto Valencia como, evidentemente, Navarra, por razones obvias, lugares grandes pelotarios. Sí. Bueno, no, a lo que iba. El tema del sentido del Estado es muy importante, porque es que además se ha conseguido que nadie lo eche en falta. Yo, claro, aquí somos mayores, entonces nos acordamos de los debates de hace 20 años. Sí. Donde Hombre, por favor. Era muy importante que fuera Felipe González, fuera Almunia, fuera Aznar, evidentemente, pareciera que efectivamente sabía de lo que estaba hablando. El final del franquismo y la democracia, la primera democracia, tuvo como protagonistas a personas que tenían un sentido del Estado en la cabeza. Sí, claro. Y que tenían una idea del servicio público y del bien común. Eso además, por cierto. Que era básica. Para dedicarse a la política tienes sobre todo que entender que el dinero público es sagrado. Eso es. Y que lo que tienes que buscar por encima de cualquier otra consideración es el bien común. Si no tienes eso claro, eso se acabó. No te dediques a la política. De los que están ahí es que no tienen la más repajolera idea de esto. Es decir, la política es servicio. Sí. Y ellos se están sirviendo de la política. Estos chicos de Iglesias se están sirviendo de la política. Y además se están sirviendo de la política para pisar a aquellos que les van a votar, para pisotearles después, para acabar con sus libertades, para acabar con sus propiedades, para acabar al final con sus vidas. ¿Qué es lo que hicieron los bolcheviques? Están convencidos, muchos de ellos, sinceramente, de que eso es redimir a la gente. Es lo que los hace peligrosísimos. Porque si simplemente fueran canallas, pues bueno, pero es que no. A propósito de redimir, Esparza, me ha hecho mucha gracia que hay una tipa de Compromís en Valencia que ha dicho que ahora a los niños ya no hay que llamarles niños, sino criaturas. ¿Lo ha leído esto? Joder. Y yo digo, ¿qué manera más maravillosa de afirmar la existencia de Dios? Sí, qué bonito. Criaturas como en el ¿Somos criaturas? Pues claro, solo puede haber criaturas si hay un creador. Hemos sido creados. O sea, así que señora valenciana de Compromiso, de lo que sea, que luego, yo busco luego no, mire, le voy a decir los datos porque vale la pena, pues son divertidos. Un minuto nos queda. Y cuando las cosas son divertidas, pues hay que divertirse. Mire, qué bonito. Mire, dice, niños por criaturas. El PSOE lleva la corrección política hasta el delirio. La consejera de Sanidad, Carmen Montón, es del Montón, que en su día colaboró en la redacción de la ley del aborto de Zapatero, ha llevado la ingeniería ideológica del lenguaje hasta cotas nunca vistas. Con la excusa de desterrar estereotipos de género sexistas, propone al personal sanitario valenciano sustituir niños por criaturas. Ole mi niña, ole mi criatura.
Quería que iba a decir otra cosa. Ole, que nos tenemos que marchar. ole, Importantísimo. El Club de Amigos de Intereconomía. Mire. Vamos a ver. O sea, estamos todos, todo el país, francamente mal. O nos metemos en la trinchera y hacemos acopio de víveres, o si no, van a pasar por ¿ustedes encima. creen, espera, ¿ustedes creen de verdad que con la posición que hemos tomado en el tema del Popular, por ejemplo, tenemos muchas posibilidades de tener publicidad? Vale, pues piénsenlo un poquito. Y cuando lo hayan pensado, llamen al 91-616-2464 y háganse ya socios del Club de Amigos de Intereconomía. ¿Por qué? Porque tenemos juntos que defender la libertad. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo. Apoyen a esta casa y a esta causa, porque no les va a costar mucho y a cambio van a tener la alegría de tener gente que en libertad diga estas cosas. Háganlo, de verdad. No se puede decir mejor. Llámenos. 91-616-2464. Bajamos la cortina. Gran editorial. abrazo a todos. Hasta mañana, si Dios quiere. Venga, chao. Adiós. Ahora sí que diremos la hora, 13:48, porque estamos ya en la emisión regular en directo. Antonio Banda, no sé si ha llegado, no ha llegado todavía. Dentro de 3 minutos va a empezar la votación en el Congreso, vamos a ir a ella, evidentemente. Pero antes, hablando de tema bancos, precisamente le quería recordar lo siguiente. Al Popular lo dejaron caer, sin embargo a otro que estaba, después de lo del Popular, en semejante tesitura, que es Liberbank, mire usted por dónde, ahí todo el mundo ha ido a cubrirlo. ¿Qué cosas? ¿Por qué? Y esto no hay quien lo entienda. Entonces, el otro día en el telediario entrevistábamos a Joaquín Robles para que nos explicara un poquito el asunto desde el punto de vista de la gente que trabaja dentro. Bueno, como explicación técnica estuvo francamente bien, así que si le parece, vamos a recordarla. Tenemos conexión para analizar esta información con Joaquín Robles, analista de XTV. Señor Robles, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿qué significa esta decisión? ¿Qué operaciones en concreto se van a prohibir? Bueno, lo que ha hecho la CNMV a partir de ahora y con un plazo de un mes es prohibir cualquier tipo de operación en corto con cualquier tipo de activo subyacente del banco Liberbank, ¿no? Un poco con la intención de tratar de frenar las caídas que ha habido sobre todo en las últimas 3 sesiones a raíz del problema del Banco Popular. Entonces, quienes hoy han visto sus acciones aumentar su valor casi un 30% y quieran recoger sus ganancias, ¿podrán hacerlo? Van a poder hacerlo, ¿no? Señor Robles. Desde luego que sí, el valor sigue cotizando, sigue teniendo suficiente liquidez, o sea que cualquier operación de compra o de venta que hayan querido realizar los clientes durante el día de hoy o sesiones posteriores lo van a poder hacer con total normalidad. ¿Y qué tiene que ver esto con la operación de compra del Partido Popular, del Banco Popular, llevada a cabo la semana pasada por el Banco Santander? Bueno, realmente lo que tiene que ver es un efecto contagio, ¿no? A raíz de la venta de Popular, pues bueno, los inversores pensaron que este problema se podría extender a otras entidades y realmente el foco de toda tensión se ha centrado en Liberbank, ¿no? Que hemos visto como las 3 sesiones posteriores perdió más de un 30% del valor y obviamente, aunque la situación es totalmente distinta y nosotros no tenemos ningún tipo de preocupación sobre esta entidad, pues bueno, es normal que los inversores tengan este tipo de reacciones. Por cierto, y hoy la OCU ha anunciado que se va a querellar por este caso. ¿Lo hace para defender los intereses de los inversores, de quienes tenían acciones? Sí, desde luego, los inversores obviamente están muy enfadados, ¿no? Porque bueno, han visto cómo todo el valor de su acción ha pasado a valer cero y obviamente pues es algo que van a tratar de luchar, pero obviamente esto tampoco le corresponde ni al actual comprador, que es Banco Santander, y pasará a manos de la justicia, así que de momento no podemos valorar, ¿no?, lo que pueda pasar en el futuro con este problema. ¿Y qué quiere decir que el Santander se ofrece a aplazar 3 años los pagos de los arruinados en la operación del Popular? Bueno, la verdad es que ahora mismo no tenemos ningún tipo de información, ¿no?, de los planes a futuros que quiera hacer el Banco Santander con los afectados. Entonces, bueno, es una información que tampoco podemos valorar. Y por último, ¿podría acabar pasando algo parecido en Liberbank? ¿Están todavía en riesgo de quiebra algunas entidades en nuestro país? No, nosotros pensamos que en Liberbank no va a ocurrir algo parecido. Obviamente el caso es totalmente distinto. Es una entidad que tiene los ratos de solvencia en regla, que en el pasado trimestre vimos cómo creció, ¿no?, tanto en la línea de hipotecas, de créditos, como presentó beneficios. Es un caso totalmente distinto. Hemos visto, pues obviamente, ese riesgo contagio por parte de los inversores, pero que solo ha tocado a Liberbank, ¿no? De hecho, en otras entidades vimos subidas durante toda la semana pasada. Así que yo creo que hay que estar tranquilo y no vemos
vemos ningún tipo de urgencia, ¿no?, en cualquier entidad que pudiera provocar alguna situación como la del Banco Popular la semana pasada. Señor Robles, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo. Esto es lo que pasó con Liberbank. Y aquí, Antonio Banda, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, quiero declarar una cosa. Buenas tardes. O sea, hemos explicado por activa y por pasiva todo el tiempo, por supuesto Antonio, en la radio también, aquí, con Fernando La Tienda, etcétera, qué es lo que ha pasado con el Liberbank, con el Popular, etcétera. Es decir, ahora mismo hay una cuestión que yo te quiero plantear, Antonio, puesto que tú eres un profesional de la cosa de la pela. Después de todo esto que ha pasado, visto desde dentro, yo lo veo desde fuera, la credibilidad, o por lo menos la fiabilidad, para ser más precisos, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿está intacta? Yo te diría una cosa, los reguladores juegan una posición que es la de mantener el sistema. Y si ves, el sistema se mantiene. O sea, hombre, ya sí, claro. Claro, pero eso es lo que tienes que pensar. O sea, que tú, el sistema, los reguladores lo defienden, ¿no? O sea, son los que... Hombre, se mantiene hasta cierto punto. Si acabas de mandar el mensaje a la gente de que sus acciones pueden valer cero mañana, y no por un problema interno, sino por una gigantesca burbuja que durante una semana o 2 semanas se plantea en términos de guerra de comunicación del gobierno que niega problemas, de un señor que llega allí y empieza a hacer bajar el precio de las acciones, el sistema funciona hasta cierto punto. No, el sistema ha funcionado, que es que hay activos que valen cero, pero es que ese es el riesgo que tienes en la vida. ¿Sabes? Que un activo valga cero, porque los activos tienen un valor, pero además por referencia, porque a mí me parece muy bien que diga que los 300.000 accionistas del Popular han perdido todo su dinero, eso es verdad. Pero también tenemos muchísimos otros accionistas que de pronto han dejado de ver su activo cotizado en bolsa. Y entonces, si sales de la bolsa vale cero igual, porque no tienes un sitio donde se transaccione. Si resulta que... Y ese riesgo está en el valor de la compañía. ¿Cuánto vale el Popular? O sea, ¿por qué artificialmente tienes que decir que una cosa vale? Si tú tienes en tu casa un ordenador, o este mismo, y ahora pretendes venderle, este ordenador para ti puede valer 600 euros. Tú vas a venderle y te dan cero. Ya. Te pasa con tu casa, te pasa con muchas cosas. Me pasa con todo. Lo que pasa es que cuando yo pongo a la venta un ordenador que considero muy valioso y descubro que no tengo al mismo tiempo al alcalde de mi pueblo diciendo, vende ya ese ordenador, que es una cosa fantástica, o no lo vendas, que tu ordenador es un gran ordenador. Y aquí el problema no ha sido el dinero, aquí el problema ha sido precisamente el sistema. Bueno, el sistema... O las cabezas del sistema. El sistema que estaba diciendo que eso valía cero. No, perdóname, el sistema estaba diciendo una semana antes de la explosión que tranquilidad absoluta, que es lo que dijo el gobierno, nada menos que el gobierno. Y el Banco de España le llamaba y no contestaba. Claro. Efectivamente, pero es que si hubiese dicho entonces que valía cero, hubiese intervenido al sistema. Cuando realmente dice que vale cero es cuando se reúne y decide darle un valor. Yo creo que eso es lo que quieres decir y además, alabo tu magnífica intención, que es la de tratar de explicar a la gente que a pesar de todo el sistema es mejor que otros. Pero, bueno, claro, o sea, lo que yo estoy... ha pasado con Liberbank. Lo que pasa es que el sistema es muy malo para los que han perdido, los accionistas que han perdido el valor en la compañía, pero cuando tú tienes otra posición en otro activo, también fluctúa. ¿Por qué para los accionistas de Liberbank, por ejemplo, sí que ha sido bueno y para los del Popular ha sido malo? Lo que ha sido bueno para los accionistas de Liberbank es que les han permitido que no pongan posiciones en corto, que a los del Popular ni se planteó, porque el Liberbank es un activo que era pues un 1 o 2% de lo que valía el Popular, o sea, que no son activos distintos y además de todo esto se aprende, o sea, al final el regulador yo creo que es un ente que funciona como un buen funcionario de la forma que le marca la ley. Entonces cuando actúa porque la ley está con él. Yo creo que ahí el regulador no se ha movido y no ha actuado Puedes pensar que realmente los perjudicados aquí son los accionistas del Popular, que son los que han perdido su inversión, pero el que es beneficiario es el que puede seguir diciendo que el sistema ha sobrevivido. Si no, es que te lo llevo al año 2008-2009, Lehman y todas esas crisis de sistema, ¿no? O sea que al final... Al final, ¿sabes qué pasa, Antonio?
Es que eso luego hay que explicárselo a la señora esa que sacábamos el otro día, que ha perdido todo lo que tenía ahorrado, que lo había puesto ahí porque se lo había dicho el señor de la sucursal. Ha perdido todos los ahorros que tenía ahí. A mí esto ¿a dónde me lleva? Uno, a decir que, desde luego, es ¿cómo decir? Tranquiliza. Trabajar con gente que confía en el sistema como Antonio Banda. Confío total. Y más todavía cuando es gente que además ofrece una alternativa, porque evidentemente esto no es no hay mal que por bien no venga, ni muchísimo menos. Pero episodios como este demuestran que cuanto más dueño sea usted de su dinero, mejor. Mejor. Sobre todo formación financiera, ¿eh? Que eso es lo que falta ahí. Sí, ya lo sé, pero a mí no me pidas que tenga formación financiera porque tengo mucho curro, 5 hijos... Pero tienes que tener el principio de formación financiera es como de saber leer. Pues joder, claro, yo no te pido que sepa leer. No. Pues sí, o sea, si tú tienes tu dinero y resulta que todo tu dinero lo inviertes en un solo activo, es lo de la cesta de los huevos, que bueno, eso no es una formación. Ni al caso de la manteca. Eso efectivamente no es formación financiera. Sí, eso es, o sea que nada más y nada menos. Si tú resulta que llevas todos los huevos en la misma cesta, pues si te caes se rompe todo. ¿Has visto el anuncio ese que tiene en Radio Intereconomía del señor del pueblo que que es economista? Dice, la economía no hace falta estudiar economía. El hombre que tiene 5 duros, se gasta... ¿no? Se gasta 4, ahorra 1. Y se gasta 1, se queda con 4. El que tiene 5 y se gasta 6, ya se jodió la economía. Sí, lo dice así, pues esa es la cuestión. Eso es. En ese sentido, desde luego que sí. Y precisamente parte de esa formación financiera a la que puede acceder todo el mundo es tomar la determinación de que igual que usted controla el contador de luz de su casa, el contador del gas de su casa, el contador del agua de su casa, etcétera, controle su dinero. Que estas cosas están como están. Por eso Fil Capital ofrece una muy buena salida, que es ofrecerle a usted información precisa para que sepa cómo moverlo y dónde, aunque sea en cantidades pequeñas. que estabas en 3.000. 3.000. Nuestro cliente más pequeño tiene 3.000 euros. Claro. Entonces, es que vale la pena de verdad. Y el más grande 15 millones, o sea, que entra todo el mundo, todos los que pueden invertir. ¿Ya os invitará algo? Porque a nosotros nos debe su prosperidad. Está claro. No, ¿esto cómo funciona? Usted entra en filcapital.com y le piden una serie de parámetros muy elementales. Fundamentalmente para que usted calcule, no el aparato, el aparato robotizado de Fil Capital, usted calcule qué es lo que le conviene hacer. Y en función de eso le dan unas opciones. Y usted va a su banco, donde está su dinero, y le dice al empleado de la sucursal de su banco, Manolito, lo quiero aquí. Y a partir de ahí, esto lo hace filcapital.com gratis. Y a partir de ahí, además, usted quiere todas las semanas, que esto, por cierto, sirve para aprender mucho en materia financiera, todas las semanas información sobre cómo se mueve, lo que gana, lo que pierde, si puede cambiar y a dónde y tal. Bueno, pues por menos de un café diario, bastante menos, ¿verdad? 50 céntimos al día. 50 céntimos al día, le ofrece filcapital.com el reporte semanal, por así decir, y propuestas. Y así usted aprende a ser dueño de su dinero. Y el siguiente paso es que ya usted pues dé lecciones a todos, incluso a Antonio Banda, de cómo se mueve el dinero. Claro. Con la formación se llega al conocimiento. Efectivamente. Y eso es lo que ofrece filcapital.com. Es un instrumento para su propia libertad, su soberanía sobre su dinero, que es básico. Y esto que acaba de pasar ahora, desde luego, a mí personalmente me ha puesto las pilas. Hombre, el criterio de diversificación es básico. Claro. O sea que nosotros es la parte fundamental de nuestra recomendación. Si tienes los activos distribuidos, cualquiera que pase con cualquier activo va a representar una parte mínima de tu patrimonio, con lo que no vas a estar afectado como sería el total, ¿no? Entonces, claro, la diversificación en inversiones es fundamental. Y eso, la base. Filcapital.com. Antonio Banda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vámonos al Congreso, que están votando todos ahí desaforadamente, ahora con la moción de censura. Venga, Congreso de los Diputados. Juan Amalia. Abstención. Rodríguez Martínez Ángela. Sí. Rodríguez Ramos María Soraya. Abstención. Rodríguez Alberto. Sí. Rojas García Carlos. No. Rojo Noguera Pilar. No. Roldán Monés Antonio. No. Romero Hernández Carmelo. No. Romero Rodríguez María Eugenia. No. Rominguera Salazar María del Mar. Abstención. Ruano García Javier.
No. Rufián Romero Gabriel. Sí. Ruiz y Carbonell Joan. Abstención. Sagastizábal Uncetabarnechea Idoia. Abstención. Sauquillo García Luis Carlos. Abstención. Salud Areste María Isabel. Sí. Salvador Armendáriz Carlos Casimiro. No. Salvador García Luis Miguel. No. Salvador Iduch Jordi. Sí. Sánchez Amor José Ignacio. Abstención. Sánchez Melero Tania. Sí. Sánchez Serna Javier. Sí. Santa Ana Fernández María de la Concepción. No. Santos Itoiz Eduardo. Sí. Saura García Pedro. Abstención. Serrada Pariente David. Abstención. Serrano Jiménez María Jesús. Abstención. Sibina Cans Marta. Sí. Sicilia Alférez Felipe Jesús. Abstención. Simancas Rafael. Abstención. Sisto Iglesias Ricardo. Sí. Sorlí Fresquet Marta. Sí. Suárez Lamata Eloy. No. Sumelzo Jordán Susana. Abstención. Surra Espadea Ana María. Sí. Tardá y Coma Joan. Sí. Tarno Blanco Ricardo. No. Ten Oliver Vicente. No. Terrón Verbel Ana Belén. Sí. Torres Mora José Andrés. Abstención. Torres Tejada María. No. Tremiño Gómez Ignacio. No. Trevín Lombán Antonio Ramón. Abstención. Tundidor Moreno Victoria Begoña. Abstención. Urquizu Sancho Ignacio. Abstención. Valido Pérez Carmen. Sí. Balmaña Ochaíta Silvia. No. Vázquez Blanco Ana Belén. No. Vendrell Gardéñez Josep. Sí. Vera Pro Juan Carlos. No. Vera Ruiz Herrera Noelia. Sí. Vidal Sáez Aina. Viejo Viñas Raimundo. Sí. Vila Gómez Miguel. Sí. Villalobos Talero Celia. No. Villegas Pérez José Manuel. No. Viso Dieguez Miguel Ángel. No. Suclá y Costa Jordi. Abstención. Illanes Suárez Juan Pedro. Sí. Zaragoza Alonso José. Abstención. Zurita Expósito Ana María. No. Ábalos Meco José Luis. Abstención. Acedo Penco Pedro. No. Arriguechea Urresti José Bandoni. Abstención. Aguiar Rodríguez Ernesto. No. Aguirre Rodríguez Ramón. No. Alba Govelli Nayoa Miriam. Sí. Alba Muyor María Dolores. No. Albadalejo Martínez Joaquín. No. Alberto Pérez Celia. No. No. Alcochel Gonzaga Miriam. Abstención. Allí Martínez Íñigo Jesús. No. Alonso Cantorné Félix. Sí. Alonso Cruzá Rosana. Sí. Alonso Díaz Guerra José Jaime. No. Alonso Hernández Raquel. No. Alós López Ana Isabel. No. Álvarez Ángeles. Abstención. Álvarez Palleiro Félix. No.
Álvarez Arenas Cisneros María Carmen. No. Angulo Romero María Teresa. No. Antón Cacho Javier. Abstención. Arévalo Caraballo María Teresa. Sí. Arrojo Agudo Pedro. Sí. Ayllón Manso José Luis. No. Bajo Prieto María Luz. No. Valdoví Roda Joan. Sí. Ballester Muñoz Ángela. Sí. Barandiarán Benito Íñigo. Abstención. Barrachina Ros Miguel. No. Barrera de los Ríos, Leopoldo. Barrera de los Ríos, Leopoldo. No. Barrera Fontes, José María. Abstención. Barrios Tejero, José María. No. Bastidas Bono, Elena María. No. Baterí Ruiz, Enrique. Sí. Batet Lamaña, Marichey. Abstención. Vitila Rangoitia, Lizarralde, Marian. Sí. Belacensi, Ferran. Belacensi, Ferran. Ausente. Belarra Urteaga, Ione. Sí. Bellido Acevedo, Pablo. Abstención. Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio. No. Bernabé Pérez, Francisco Martín. No. Vescanza Hernández, Carolina. Sí. Blanco Garrido, Marimar. No. Blanquera Alcaraz, Patricia. Abstención. Blasco Marqués, Manuel. No. Bonilla Domínguez, María Jesús. No. Borrego Cortés, Isabel María. No. Bosajo Gori, Rita Gertrudis. Voto telemático, sí. Botejara Sanz, Amparo. Sí. Botella Gómez, Ana María. Abstención. Bravo Baena, Juan. No. Bustamante Martín, Miguel Ángel. Bustamante Martín, Miguel Ángel. Sí. Bustinduy Amador, Pablo. Sí. Cabezas Regaño, Isabel. No. Calvente Gallego, Javier. No. Camacho Sánchez, José Miguel. Abstención. Cámara Villar, Gregorio. Abstención. Campo Moreno, Juan Carlos. Abstención. Camps de Besa, Gerardo. No. Campuzano y Canadés, Carlas. Abstención. Cancela Rodríguez, Pilar. Abstención. Candela Serna, Ignasi. Sí. Candón Adán, Alfonso. No. Cano Fuster, José. No. Cano Leal, Francisco Javier. No. Cantera de Castro, Zaida. Cantera de Castro, Zaida. Abstención. Cantó García del Moral, Antonio. No. Cañamero Valle, Diego. Sí. Capdevila y Esteba, Joan. Sí. Capella y Farré, Esther. Sí. Carracedo Verde, José David. Sí. Carreño Fernández, María Ascensión. No. Carreño Valero, Sara. Sí. Casado Blanco, Pablo. No. Cascales Martínez, Loreto. No. Chiquillo Barber, José María. No. Ciscar Casabán, Ciprián. Abstención. Xuré Buldó, Lourdes. Abstención. Clavel López, Óscar. No.
Clemente Jiménez Diego. No. Cortés Bureta Pilar. No. Cortés Lastra Ricardo. Abstención. Aguantaremos hasta el final porque ya es evidente lo que va a pasar, no hay sorpresas y a menos que alguien haga algo extraordinario, no sé, cortar una oreja de rejón o algo al final de la sesión, pues no volveremos a conectar con el Congreso. Ya le digo yo que no será la moción de censura, que el PSOE se abstiene, que el PP evidentemente vota que no y que solo votarán que sí Podemos y sus apoyos. Ahora vamos a hablar de algo que aquí ha salido de vez en cuando y a usted le ha dejado tan perplejo como a mí. Una cosa que se llama Bitcoin y que no es un animal. Es dinero, pero tampoco es exactamente dinero. Y de las personas que más saben en España sobre la cuestión, porque lleva en ella desde su origen, es don Jaime Núñez Miller. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer. Vamos a ver. Si yo soy capaz de entenderlo, y si yo soy capaz de entenderlo, seguro que usted también. Vamos a ver, Bitcoin. Como dicen en Almería, ¿eso qué es lo que es? Ya. Bueno, acabas de decir algo que poca gente sabe sobre Bitcoin, o sea que ya demuestras cierto conocimiento avanzado sobre el tema. Que no es un animal. Que no es un animal. Y que no solamente es dinero. Ya. Porque se asocia fundamentalmente con lo que es el dinero, pero es mucho más. O sea, Bitcoin es una tecnología en realidad que se llama blockchain. Habrás oído hablar de ello. Es la tecnología que soporta Bitcoin y otras muchas criptodivisas, que es como se les llama. Criptodivisas, efectivamente. Criptodivisas que se llaman así porque es algo así. En realidad quiere decir divisas secretas, pero no es exactamente eso. De lo que estamos hablando es de un sistema que permite generar un proceso de intercambios económicos al margen del dinero y cerrado sobre sí mismo, es lo que yo me imagino. Correcto. Quiero decir, tú solo puedes cambiar con alguien que tenga tus cromos. Correcto. Esto es como el correo electrónico. El correo electrónico sirve para transmitir información. Bitcoin, o la blockchain, sirve para transmitir valor. ¿Qué quiere decir valor? Bueno, pues todas las blockchains, que hay muchas, hay no sé, habrá como miles de blockchains. Bueno, ¿eso qué es lo que es? ¿Cómo que hay miles de blockchains? Hay miles de blockchains, quiere decir que la tecnología se ha replicado y cada una aporta un valor diferencial sobre el resto. Cada una, por ejemplo, algunas son más anónimas, otras son menos anónimas, algunas permiten más flexibilidad y hacer contratos inteligentes, otras se enfocan más en la seguridad. En fin, es todo un mundo. Espera, que me acabo de marear. ¿Quieres decirme que yo puedo montar, por ejemplo, con Fátima García Manzano, un blockchain propio para nosotros intercambiar nuestras cosas? Correcto. Y negociar contigo que vas a tener tu propio blockchain con otros, por ejemplo? Así es. Es tecnología abierta. Tú puedes coger el software, no tienes que contratar a ningún programador, bueno, es un decir, pero puedes coger toda la tecnología de base y crearte tu propio sistema, crear tu propia moneda o crear algún sistema. Bueno, de hecho se está haciendo, es prácticamente todo esto de las criptomonedas, es básicamente eso. La tecnología blockchain consiste en coger el software que se está utilizando para este tipo de blockchains y crear tu propia funcionalidad, tu propio valor añadido. A usted le parecerá, llegados a este punto, que dice, bueno, esto es como el Monopoly, pero se asombraría de la cantidad de gente, millones de personas en todo el mundo que utilizan este sistema por valor de millones, traduciendo de euros o de dólares todos los días, que eso es lo asombroso, porque vamos a ver, al final yo voy a comprar unos zapatos y tengo que poner monedas, pero esto no funciona así en este sistema. No, funciona prácticamente igual, porque volviendo al tema del valor, ¿no?, y del dinero, nos cuesta entenderlo, porque realmente la gente de la calle no sabe lo que significa el dinero, ni qué es el dinero, ni cómo se genera, ni tal. Entonces es lo que genera más dudas. Entonces por eso hablamos de valor. Blockchain, y vamos a centrarnos un poquito más en el tema de Bitcoin, que es el más conocido. Es genial, porque quiere decir que vosotros habéis concebido este sistema no partiendo de la economía, ¿cómo decir?, que todos tenemos en la cabeza de una docena de huevos me cuesta esto, sino por el final del proceso, que en realidad es donde está la clave. Es decir, eso que me cuesta esta docena de huevos es en realidad reflejo de una circulación financiera que ya no tiene nada que ver con esos huevos, sino del Banco Central que lo está haciendo. Es que eso es el valor del dinero, claro. Claro. Qué bueno. Sí, bueno, el dinero es una tecnología también, es un lenguaje que sirve para transmitir ese valor, ¿no?, de una forma, sí. Del trueque se inventó
el dinero se inventó para sustituir al trueque y facilitó el comercio enormemente. Se empezaron a utilizar las monedas de oro y metales preciosos, y de allí se dio un gran salto cuando se empezó a utilizar el papel moneda. Bueno, papel moneda, después pasamos al dinero de plástico, a las tarjetas de plástico. Pues imagínate tú, en la antigua Roma o en la Edad Media, cuando la gente estaba acostumbrada a pagar con una moneda de oro y te aparecía un tío con un billete, con un papelito que decía esto vale por tanto, pues te lo tiraban a la cara, claro. Lo que pasa es que hay una diferencia importante, y perdóname que me ponga en un plan tan elemental, pero es que quiero entenderlo bien. Al fin y al cabo, el sestercio, ¿verdad?, o la moneda de cobre acuñada, o después el papelito, digamos que hacía referencia a un valor estable y fijo material. El oro, por ejemplo, el oro, correcto, depositado en un banco central. Así es. Es verdad que eso cambió cuando desapareció el patrón oro, claro, ¿no? Pero al final permanecía la ilusión de que esos 5.000 euros que tiene usted en el banco, que ya quisiera, bueno, pues esos 5.000, digamos que tienen su valor reconocido por algo físico, material, objetivo. Claro, quizá hay que entender que hace tiempo que esto ya no es así. No es así, no es así. No es así desde la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos. Ahí se reunieron los 4 jefes del mundo y decidieron que el dinero, el único dinero que tendría estuviera respaldado por oro fuera el dólar, ¿no? Bueno, eso lo decidió Nixon mucho después. El patrón oro, efectivamente. Exactamente, sí. Claro, pero que es cuando el patrón oro se suprimió en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue una revolución. Decía Carlos Marx, el oro circula porque tiene valor. El dinero tiene valor porque circula. Si el dinero usted lo deja quieto, no vale nada. Y es la gran clave del asunto. Claro. Y he aquí que entonces alguien piensa, bueno, pues si esto es así, a mí no me hace falta tener oro para generar dinero. Con generar movimiento puedo generar valor. Correcto. El dinero no se basa más que en la confianza. El hecho de que tú aceptes un billete, si yo te lo doy, es porque tú crees y crees que ese billete te va a servir para comprar algo. Alguien más te lo va a aceptar, ¿no? Claro. Después, en el supermercado, tal. Pero si tú pierdes la confianza de que alguien te lo vaya a aceptar, el dinero pierde su valor. Ha pasado en infinidad de sitios. No hay que irse muy lejos, no hay que irse a Siria ni a ningún lado. Tenemos casos muy cercanos como Grecia, Chipre, Brasil, Argentina, Venezuela ahora, tremendo lo que está pasando. Exacto. Bueno, pues el dinero puede llegar a perder absolutamente todo su valor. Sí, señor. Pero Jaime, digo una cosa, vamos a ver. Porque digamos que con esto ya hemos compuesto un poco el paisaje, ¿no? Digamos el lenguaje para entendernos de lo que estamos hablando. ¿A quién se le ocurre decir, mira qué bien, pues voy a crear mi propio sistema de valor de cambio? Sí. Bueno, no es obra de una sola persona. Se habla de Satoshi Nakamoto como el famoso creador de Bitcoin, pero él no es más que un eslabón en una cadena en la que han participado muchos criptógrafos y científicos desde hace ya bastante tiempo. Y el objetivo desde hace mucho tiempo es crear una moneda, digamos, la nueva versión del dinero adaptada a la era de Internet. ¿Qué quiere decir eso? Pues de las tarjetas de crédito, que es la última versión de nuestro dinero electrónico, pues sí, se crea un dinero electrónico, pero esta vez con una característica completamente distinta, y es que no tiene una autoridad central, no hay un banco central. Claro. Es la propia circulación la que le hace valer. Es interesante, pero escúchame una cosa. Yo tendré que usarlo necesariamente solo con alguien que me acepte ese valor. Así es. Igual que el dinero normal y corriente. Se transfiere valor en la medida que tú lo aceptas. O sea, esto empezó, para que te hagas una idea, en el año 2009 se generaban, porque esto es un proceso que se generan, hasta el año 2035 se genera una cantidad concreta de estas unidades de valor. Porque todas las blockchains que sirven para transmitir valor necesitan una unidad de cuenta para, digamos, contabilizar el valor. Entonces, esto, que en principio no tiene, se empieza como dinero de juguete y no tiene cero valor, pues alguien decidió comprarlos por céntimos. Si comprabas por céntimos, comprabas miles de bitcoins. Pero servía solamente para transferir como un experimento. Hasta que una persona
un día dijo, bueno, con todos estos bitcoins que tenemos, en vez de estar aquí haciendo pruebas tecnológicas, ¿por qué no me compro yo una pizza? Pero claro, no había sitio donde pudieras comprar, nadie aceptaba eso. Bitcoin, claro, entonces dijo, puso en uno de estos foros de internet, oye, le doy 10.000 bitcoins a quien me compre a quien me pague una pizza, me traiga una pizza. Y este era un tío que estaba en Estados Unidos, un alemán o un inglés, no recuerdo ahora, le contestó y le dijo, yo te la compro, tú me das los 10.000 bitcoins, yo te mando la pizza. Y así fue, el tío le mandó la pizza a su casa y el otro le mandó los 10.000 bitcoins. Es la primera compra que se hace con bitcoins. ¿Con qué compra la pizza el tío que se la manda? Llama por teléfono a la pizzería y le paga con su dinero, exactamente. Lo paga con su dinero. Lo paga con su dinero, exactamente. Ahora la cuestión es la siguiente, ¿no ha perdido dinero este? ¿El que encargó la pizza? O sea, el que ha perdido ahora, a precio de hoy, esos 10.000 bitcoin, el bitcoin, cada bitcoin está, creo que ahora 2.700 y pico dólares, pues 10.000, imagínate, haz la multiplicación, se me salen. ¡Qué barbaridad! Se me sale de la calculadora lo que le costaría la pizza al bitcoin de valoración de hoy. Pero, vamos a ver, esto es normal, o sea, no es un proceso, digamos, sorprendente. Las cosas van adquiriendo valor a medida que ganan confianza. En el tema de la confianza circula y al circular es el proceso, efectivamente, pues como con el dinero, claro. Correcto. Pero dime una cosa, lo que se estará preguntando doña María, que la estoy viendo a usted ahí en la esquina, es decir, bueno, pero yo me puedo comprar una pizza con un bitcoin. Hoy te puedes comprar prácticamente todo, porque cada vez hay más comercios que lo aceptan, sobre todo por internet, pero también hay comercios físicos. Tienes restaurantes aquí en Madrid donde puedes ir, tiendas que te puedes comprar en bitcoin, claro, son algunas muy contadas y hay gente que lo acepta como dinero. Bueno, acepta como dinero, perdóname, porque luego él con ese dinero podrá a su vez comprar otras cosas. Exacto, puede comprar otras cosas o simplemente lo guarda como inversión o tal. Digamos, ahora, fíjate, es una cosa muy curiosa, en este proceso de generación de valor. Al principio, que hemos estado en esto desde el principio, se decía, es verdad, para que tenga valor tiene que circular, tiene que haber muchos comercios que lo acepten, pero claro, los comercios tienen que hacer un esfuerzo para aceptar una moneda que es nueva, ya tiene muchísimos tipos de tarjeta, chines para cobrar de forma electrónica y tal, entonces uno más pues no les encaja, sobre todo cuando el público que le va a venir a comprar es mínimo, ¿no? Entonces, eso no ha ido, va muy despacio, y en cambio el valor ha subido muchísimo. ¿Por qué? Porque el proceso va a ser exactamente al revés. Es decir, primero la gente tiene que otorgarle valor, tiene que otorgarle su confianza. Yo tengo que confiar en esto primero y después ya aceptaré por mis servicios que me paguen en esto. O sea, entiendo bien. Bueno, vamos a ver, para entendernos esto es como si viéramos que era un mundo paralelo en términos económicos, lo cual tiene unas implicaciones políticas extraordinarias, porque imagínese usted lo que es que podamos entendernos Jaime y yo para comprarnos o vendernos un chalet sin pasar por el ayuntamiento, por ejemplo, o que podamos organizarnos para crear una empresa para fabricar lo que sea sin pasar por el cedazo del sistema de administración que todos conocemos, y podríamos añadir cosas. A mí me cuesta mucho entender cómo ha sido posible un crecimiento tan enorme como ha tenido el del Bitcoin en los últimos años, siendo algo que en principio, por el tipo de, digamos, de nivel de confianza que exige, parece más apropiado para pequeños grupos, ¿no? Pero sí, ahora mismo es un... Bueno, yo diría que, fíjate, es una combinación de dos cosas. Primero, a medida que pasan los años y se somete a las inclemencias del mundo de Internet, es código fuente abierto, todo el mundo lo puede ver, sí. Se intenta hackear, se intenta... Claro. Bueno, todos estos años han pasado con una solidez absoluta. Entonces eso le ha otorgado confianza y la gente dice, yo tengo mis bitcoins, estoy seguro de que mientras yo sepa guardar las llaves de la caja, mis bitcoins van a estar seguros. Es como oro, una especie de oro digital. Bueno, es el nuevo oro, ¿sí? En cierta forma es el nuevo oro digital. Pero pasa que a diferencia del oro, aquí sí lo puedes transmitir. Pero eso que comentabas tú antes, eso, vamos a intentar no pasar por el ayuntamiento para hacer las compras. Esos días ya no son así. Ya se han creado otras monedas más anónimas que Bitcoin, porque Bitcoin es tan anónimo como el correo electrónico. Es decir, tú no necesitas darle tus datos a nadie para poder utilizarlo, igual que el correo electrónico, no hay datos personales mezclados en ello, pero son rastreables, es decir, dejan, como todo esto son transacciones públicas, tú puedes ver en tiempo real todas las transacciones que se van haciendo,
de Bitcoin, las vas viendo de qué dirección a qué dirección van. No sabes qué es dirección, ni quieres saber. Igual que yo a lo mejor tampoco sé que tu correo electrónico es tal. Bueno, pero si soy capaz de identificar que tu correo electrónico es tuyo, entonces claro, ahí ya sí que pierdes la anonimidad. Entonces no se puede decir que Bitcoin sea anónimo, ya, ni mucho menos. Se dice pseudoanónimo, que es un término para decir más privado. Es más privado que el dinero. Una tarjeta de crédito sí deja rastro de quién es y tal, aparte tiene unos enormes problemas de seguridad y de fraude, enormes, cifras gigantescas de fraude. Esto evita por completo todo ese tipo de fraude. Una transacción Bitcoin no se puede revertir, en fin, tiene una serie de cosas. Es el nuevo dinero. Yo no sé si hay una cifra ahora mismo de cuánta gente, o mejor dicho, de cuánto dinero se mueve para hacer la traducción en bitcoins. Aquí vemos de vez en cuando a Max Keiser en Keiser Report que cuenta unas cifras asombrosas. Sí. Es decir, que la cosa funciona. Me da la impresión, por tanto, que además en ámbito anglosajón y en Estados Unidos más que en España. Sí. O más comúnmente. Más porque son más grandes, sí. Y en general todo es más grande en Estados Unidos. Pero está muy repartido. O sea, el uso de Bitcoin... digamos, si tú quieres hacerte ahora con bitcoins, tienes que ir a un mercado, como la bolsa. Hay una serie de bolsas y mercados en todo el mundo, en Japón, en China, en la India, en Estados Unidos, en Europa. Entonces tú te das de alta, igual que te das en un banco, los compras allí y tal. Eso sí deja registrado quién compra los bitcoins. O sea, ¿y con qué los pagas? Los pagas con moneda fiat, con euros o con dólares o con... O sea, tú intercambias. Tú estás quitándole tu confianza al euro y se la estás dando al Bitcoin. Sí, claro, eso yo diría que dándole un hachazo al sistema actual, al corrompido sistema actual de generación de dinero. Como sabes, los bancos centrales tienen grandes dificultades, ¿no?, para justificar sus políticas monetarias expansivas. En fin, supongo que habéis hablado de aquí en muchas ocasiones. Darle la máquina para que no se pare el sistema. O sea, estás pedaleando en el Exactamente. aire. Vivimos en una rueda. Esto es como lo de las sillas musicales. Mientras siga sonando la música, aquí nadie se va a quedar sin asiento. Pero en el momento que haya algún problema o alguien tropiece, ya veremos lo que pasa. Entonces, bueno, le estás quitando, tú cuando compras Bitcoin estás quitando confianza en ese sistema. Y como dices tú, irnos a un sistema paralelo que nos confiere mucha más seguridad. Hemos hablado de la cuestión de la seguridad, que es creciente, que es importante, de la cuestión, digamos, de los agentes que hay en el mercado, que cada vez son más, una cosa importante para saber a dónde llegar. Pero hay una cuestión fundamental que se plantea a todo el mundo, que es, digamos, la practicidad del sistema. Es decir, yo en mi vida cotidiana, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿podría vivir con bitcoins? Hay gente que lo ha hecho. Ahora es difícil porque no en todos los sitios lo aceptan, pero por ejemplo, te puedes comprar, Amazon tiene prácticamente de todo. Tú te puedes comprar estas tarjetas de regalo de Amazon, igual que las tarjetas del Corte Inglés, te las puedes comprar porque hay gente que se dedica a comprarlas con dólares y a vendértelas a ti en bitcoins, con lo cual tú has comprado una tarjeta en bitcoins que te puedes comprar lo que quieras en Amazon. Entonces, digamos que hay este intercambio. O sea, liquidar bitcoins por productos es posible, por productos y servicios, y cada vez más, evidentemente. Es flipante, de verdad. Vamos a ver. Les recuerdo lo fundamental. Estamos hablando de una cosa que se llama Bitcoin, que es algo así como dinero virtual, fuera del sistema económico convencional, aunque para encender el petardo hay que comprarlo en la moneda que sea. A partir de ese momento, digamos que te independizas. Todo eso descansa sobre una tecnología cuyo nombre le voy a pedir a Jaime que repita. Blockchain. Blockchain. Y por cierto, vea... Sí. Esto de papeles que parece... No, pero es que, mira, el papel más importante es este de aquí. Y te voy a contar, tú que sabes de libros, este es un libro que se ha editado hace 15 días. Sí, señor, pero además aquí efectivamente lo había visto hablar de él. Pero aquí escribes tú, ¿no? Sí, yo escribo una parte dedicada a la criptografía, una pequeña parte. Aquí es un libro, bueno, para que te hagas idea del interés que genera todo esto. El libro, que lo ha editado Planeta, Gestión 2000, salió publicado hace 15 días o no más, o dos semanas, se agotó. La edición se agotó. Ahora ya está, ayer me lo enseñaron, la segunda edición. Tendría que hacerte la broma de si vais a cobrar en bitcoins o en... Esto pregúntaselo a los editores. Qué interesante. Ellos están encantados. Está además escrito, y por lo que veo,
de forma muy pedagógica, es decir, con preguntas y respuestas muy claras, ¿no? Sí. Aunque hay un elemento aquí tecnológico importante, es decir, no, evidentemente... No digo en el libro, digo en el sistema, en el proceso. Sí, efectivamente, pero digamos que ya la tecnología casi, a medida que pasa el tiempo, tiene menos importancia. Esto es como el teléfono, ¿no? Sí. Ya nadie necesita saber cómo funciona el teléfono, si lleva pares de cobre, si es analógico, digital. La gente simplemente sabe que tiene que marcar un número y puede hablar con cualquier parte del mundo. Bueno, pues esto es lo mismo. No hace falta saber cómo funciona para utilizarlo, ¿vale? Y como el correo electrónico, igual, lo utilizamos todos los días, es una herramienta común. ¿Tú eres consciente de que tienes en la mano una especie de... ¿Usted se acuerda de los ludistas? Aquella gente que en los años de la Revolución Industrial se dedicaba a romper las máquinas como respuesta frente al... Es un poco eso. Es decir, realmente el Bitcoin es una reacción, perdóneme, en este caso no ludista, es todo lo contrario, debe dar un paso más allá, pero al final estás rompiendo completamente el sistema. Estás rompiendo el sistema, bueno, te estás protegiendo de un sistema también, ¿verdad?, que es peligroso. Es peligroso. Estos niveles de deuda en los que nos movemos son ya peligrosos, insostenibles, yo creo, desde mi punto de vista, y tener una posibilidad de saltar de este barco, digamos, lleno de agujeros a una balsa, aunque sea pequeña. ¿Está usted pensando que es una insensatez cambiar el dinero de verdad por el dinero que no se ve? Ahora piense usted si no es insensato vivir en un país que tiene una deuda mayor que todo lo que es capaz de producir, que es lo que nos pasa a nosotros. Así que no cree usted que aquí la insensatez está donde parece. Sí, claro. Bueno, y el dinero, no creas tú que el dinero de verdad se puede ver. Hoy día ya prácticamente nadie ve, es un apunte contable, tu dinero, el que tienes en el banco, es nada más que un apunte contable en una cuenta de una institución totalmente privada. Señor. ¿Qué garantías tienes de que dada una crisis no haya un corralito y te digan no, ya no hay dinero? Lo hemos visto. Pues, ¿sabes? El 95% del dinero lo crean los bancos de la nada. Si todo el mundo va al banco a coger su dinero, al final se queda, creo que el coeficiente de caja ahora es el 1%. O sea, el 1% de lo que hay metido ahí, eso no hay fondo de garantía que te salve. Efectivamente, si todos fuéramos a decir al banco, a ver, mis pelas, Manuel, se acabó. O sea, sería una cosa terrible. Claro, todo el dinero que se maneja, prácticamente todo el dinero que se maneja hoy día es electrónico. Y cada vez más, ¿eh? Claro. Y responde efectivamente a una ficción concertada y de intercambios. Y en el fondo el sistema del Bitcoin es un poco el mismo, es decir, si usted y yo nos ponemos de acuerdo en trabajar sobre la base de un valor que usted y yo concertamos de antemano, sin necesidad de que exista algo material que lo respalde, funcionará el sistema, y esto es un poco lo mismo. Exactamente. Pero lo más fascinante, además, no acaba ahí, como decías tú al principio, la primera frase que me ha llamado la atención, decía, no solamente es dinero, y es verdad, no es dinero, es una tecnología, esta famosa blockchain, que todavía no se sabe muy bien el impacto que va a tener en muchos sectores. Estamos hablando de sectores industriales como sobre todo el financiero, energético, el de la comunicación. ¿Por qué no se sabe el impacto que va a tener? Porque estamos todavía en una fase muy incipiente, pero digamos hay proyectos ya muy interesantes, incluso en España. Ahora hace muy poco se ha creado un proyecto en el que participan pues BBVA, Santander, Cepsa, Iberdrola, Bankia, Sabadell, hay bastantes empresas grandes en España, muy innovador en el mundo, para crear una blockchain dedicada solamente a garantizar la identidad digital de sus clientes. Es decir, crear una especie de DNI paralelo en el que tú eres dueño de tu DNI y con ese te puedes ir utilizando por distintos bancos o distintos servicios y tal, sin tener que darte de alta con cada vez en un... ¿Usted intenta hacer gestiones con la Administración General del Estado con el registro digital, el certificado digital famoso? Sí. Bueno, pues esto lo solucionaría muchísimo más. Claro. Y no te digo ya el DNI ha sido un fracaso. Bueno, pues esto será una versión nueva del DNI, sin necesidad de DNI, simplemente con tus claves, y podrás utilizar tu misma identidad para todos tus contratos con la administración, con estas empresas, con el banco, etcétera. No tienes que andar cambiando de un lado a otro. Bueno, esto es una de las cosas. Hay cientos. Esta mañana leía en las noticias que Naciones Unidas ha hecho una prueba piloto con tecnología blockchain para mandarle a 10.000 refugiados sirios dinero electrónico
para que ellos puedan consumir, porque imagínate el drama de esta gente que se ha encontrado sin país, sin dinero, te has ido con lo puesto y no tienes nada que hacer. Bueno, pues les está ayudando a generar una economía, o sea, generar su propia economía utilizando este tipo de moneda electrónica y con la ayuda de los mercados que están participando. O sea, muy interesante, súper interesante. Bueno, hay muchos proyectos y cómo afectan a distintas industrias. En el libro se habla de cómo puede tener en qué forma puede impactar. Está usted mareado, ¿verdad? Bueno, ahora mismo vamos a hacer una pausa para la publicidad y ya tomo usted un poco de aire y yo también. Valga esto como primera aproximación, porque tenemos que irnos a la publicidad. Pero estamos abriendo un mundo absolutamente fascinante. Un placer abrirlo con usted y abrirlo con Jaime Núñez Miller, que evidentemente tendrá que volver a contarnos más, porque esto es la primera aproximación. Que se le pase el vértigo, que esto es como el primer vuelo o el primer salto en paracaídas, que de eso Jaime sabe bastante, ¿verdad? Sí, es verdad. Y en el próximo saltaremos mejor, Jaime Núñez Miller. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Publi, y a la vuelta más cosas. 14:41, estamos de vuelta. Ya sabe usted que la moción de censura ha salido que no, como era previsible por otro lado. Bueno, se acabó el trámite, ya nos dejan descansar y nosotros vamos a empezar con información internacional. Hay una de última hora que ha sido un tiroteo en Washington. Un congresista herido tras un tiroteo múltiple, es lo último que sabemos. Y según vayamos recibiendo información sobre esto se lo iremos contando. Otra información internacional, yo querría empezarla con Angela Merkel, que sigue ejerciendo de lideresa global y ahora, después de su gira latinoamericana o hispanoamericana, pretende liderar también al mundo africano. Vamos a verlo. Superar el concepto clásico de la ayuda al desarrollo, impulsar la inversión privada y propiciar un crecimiento que frene los flujos migratorios entre las potencias del G20 y los países africanos es la apuesta de la canciller alemana Angela Merkel. La propuesta, presentada en Berlín ante los presidentes de 9 países africanos, cuenta con el apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo y busca generar en los países africanos un marco que impulse la inversión privada. Merkel reconoció, sin embargo, que una condición básica es garantizar la seguridad y consideró que los países industrializados deben reflexionar sobre si la ayuda al desarrollo clásica ha funcionado de forma correcta para impulsar el crecimiento. Esto supone que la cooperación con África trata por una parte de desarrollo económico, pero por otro lado de impulsar la paz, la estabilidad y la seguridad. Estos son los requisitos indispensables para que la actividad económica sea exitosa. Los países africanos que quieran unirse a esta iniciativa supervisada por los ministros de Finanzas y los bancos centrales deberán desarrollar instrumentos adecuados para mejorar la condición para los inversores. Posteriormente, tras la clausura de la primera jornada de la conferencia, Merkel invitó a los líderes africanos a una reunión con representantes del mundo empresarial para analizar las dificultades y los desafíos de la inversión en el continente. Bueno, sigo contándole lo de ese tiroteo. Tenemos algo más. Un alto representante del Congreso y varias personas heridas en un atentado cerca de Washington, D.C. El lugar en concreto es Alexandria, en el estado de Virginia, 11 kilómetros al sur de Washington, Washington capital. Ha sido en un lugar de entrenamiento de béisbol. Allí es donde se ha producido el tiroteo. Hay 5 personas heridas, entre ellos el miembro de la Casa de los Representantes, Steve Scalise, jefe de la mayoría republicana en el Congreso. El jefe de la mayoría republicana en el Congreso es uno de los heridos. Según cuenta la prensa local, varios de los congresistas se refugiaron en una vivienda cercana durante el suceso. El sospechoso del tiroteo ha sido detenido, aunque se desconocen los detalles sobre su identidad. Dicen testigos presenciales que hubo más de 50 disparos provenientes del lugar donde estos congresistas republicanos estaban llevando a cabo una práctica, en fin, estaban entrenando para el partido anual de béisbol del Congreso de Estados Unidos, en fin, una cosa de estas de coros y danzas que hacen los americanos, que normalmente son, pues, en fin, folclore, pero que ha estado a punto de acabar trágicamente. Algunos diputados, como el representante de Carolina del Sur, Jeff Duncan, han confirmado que estaban allí.
Duncan ha dicho que vio al atacante, ha pedido a todo el mundo rezar por sus colegas, por los heridos y que no está seguro de su estado de salud. Ha publicado en Facebook el señor Duncan. Dice la Casa Blanca, por su lado, que Donald Trump está siguiendo de cerca los acontecimientos y que lamenta profundamente esta tragedia. Bueno, esperemos que finalmente todo quede en las heridas, pero bueno, en fin. Mientras tanto, y si tenemos más información, ya le digo que le iremos contando. Mientras tanto, se reúne el G7, digamos las preparatorias, y Estados Unidos ha impuesto una excepción sobre el asunto del clima en los acuerdos del G7, cosa por otra parte que era de esperar. Vamos a verlo. El G7 de Medio Ambiente concluyó este lunes con una declaración unánime que incluye una excepción de Estados Unidos que no secunda el Acuerdo de París sobre cambio climático. La declaración fue así firmada por las 7 potencias industriales, si bien en los puntos relativos a los acuerdos de París, Washington impuso que se anotara su excepción a pie de página. Por separado, Estados Unidos aseguró, sin embargo, que continuará con las acciones para reducir sus emisiones en un modo coherente con sus prioridades internas, preservando una economía fuerte y un medio ambiente saludable. Como ya ocurriera en la cumbre de líderes de Taormina el pasado 27 de mayo, el G7 de Medio Ambiente celebrado en Bolonia ha evidenciado las divisiones de este grupo de países sobre este tema. De hecho, el encuentro ni siquiera contó con la presencia del director de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, que solo participó en la sesión de apertura y regresó a su país. A pesar de la posición estadounidense, los otros 6 países, además de reafirmar su decisión de continuar con el Acuerdo de París, dieron las gracias por el continuado apoyo que el documento ha recibido de otros países y otros actores en todo el mundo. Bueno, en fin, en los Estados Unidos, mientras tanto, sigue la ofensiva contra Trump, claro, con el asunto este de la conexión rusa, que empieza a ser ya, la verdad, un poco extravagante y todo, pero bueno, ellos siguen en lo suyo y además en la persona de 2 fiscales generales, ambos demócratas, por cierto. Vamos a verlo. Los fiscales generales de Maryland, Brian Frost, y del Distrito de Columbia, Carl Racine, presentaron este lunes una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por recibir dinero de gobiernos extranjeros por negocios de los que no se ha desvinculado totalmente. La demanda alega que el presidente Trump está violando flagrantemente la Constitución, que explícitamente prohíbe a los presidentes recibir regalos o estímulos de entidades gubernamentales extranjeras o nacionales. Así, Racine también aseguró que nunca antes en la historia de este país un presidente había tenido una conjunción tan grande de intereses económicos de los que no se ha desvinculado y que además ponen la democracia en riesgo. Frost, por su parte, aseguró que esperan que eventualmente los tribunales o el Tribunal Supremo sienten precedente en este caso y se determine por ley que Trump debe hacer más para desvincularse de sus negocios, algo que solo ha hecho dimitiendo de todas sus responsabilidades en la Trump Organization. Los 2 fiscales generales consideran que Trump está violando las cláusulas de emolumentos de la Constitución, ya que gobiernos como el saudí están endulzando sus relaciones con la Casa Blanca mediante el gasto de centenares de miles de dólares en los hoteles de Trump, como el Trump International Hotel, muy próximo a la Casa Blanca en el centro de Washington. Bueno, otra parte de esa ofensiva es el calvario que está pasando el fiscal general, Sessions. Vamos a ver lo que la agencia EFE acaba de contar. Cuando quieras, Raquel, por favor, vamos a ello. Jeff Sessions tacha de mentiras abominables las acusaciones de conspiración con Rusia. Así lo aseguró el propio fiscal general de Estados Unidos en su esperada comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, donde negó haberse reunido con funcionarios del gobierno ruso con el objetivo de influir en las elecciones de 2016. Sessions, que se llegó a mostrar irritado por algunas de las inquisidoras preguntas de los senadores, defendió que se apartó de la investigación sobre Rusia porque había participado activamente en la campaña de Donald Trump. Sin embargo, esta decisión llegó justo cuando la prensa reveló que había mantenido 2 encuentros durante la campaña presidencial con el embajador ruso en Estados Unidos, unas reuniones que no reveló en el Senado durante su audiencia de confirmación en el cargo. No tuve ninguna reunión ni conversación con el embajador ruso o cualquier otro funcionario. Si hubo algún tipo de interacción breve con el embajador ruso tras esa recepción, no lo recuerdo. Sessions se refería así a las informaciones que apuntan a que mantuvo un tercer encuentro secreto con el embajador ruso en Estados Unidos,
Unidos y explicó que participó en el Hotel Mayflower en una recepción con multitud de asistentes, entre los que podría encontrarse el embajador ruso. En fin, bueno, veremos cómo acaba este asunto. Mientras tanto, el mundo sigue mirando a Filipinas a ver si nos enteramos de qué es lo que está pasando, que no crea usted que es fácil. El corresponsal de Russia Today, Gonzalo Guancha, volvía a los estudios desde Filipinas y dejaba este análisis, esta narración sobre cómo lo ha vivido él. Interesantísimo, vamos a verlo. Cientos de filipinos han acudido esta jornada a protestar frente a la Embajada de Estados Unidos y el Consulado de China. En el marco del Día de la Independencia, los congregados han instado a poner fin a los lazos políticos y económicos y militares también con las dos potencias. Los manifestantes expresan su preocupación por la libertad y la soberanía filipinas al permitir la intromisión de actores extranjeros en los asuntos nacionales. La protesta ha tenido lugar tras la polémica en torno al despliegue militar estadounidense en la isla de Mindanao. La Embajada de Estados Unidos en Manila anunció que sus fuerzas ayudarían a arrebatar a los grupos leales al Estado Islámico en la ciudad de Maragüe. Y esto a pesar de que el presidente filipino Rodrigo Duterte afirmó no haber pedido a Washington asistencia alguna. Precisamente la complicada situación en esta isla del sur de Filipinas, donde rige la ley marcial, pudo ser comprobada in situ por nuestro corresponsal Gonzalo Guancha. Él ha compartido sus impresiones aquí en los estudios de RT con nuestra compañera Victoria Aramburu. Acabamos de regresar del viaje de la cobertura de Maragüe y hemos percibido como a lo largo de los 10 días, poco más de 10 días que hemos estado allí, ha evolucionado mucho la percepción que había del conflicto. O sea, al principio se hablaba de que era una revuelta local, poco a poco se ha ido sobredimensionando el papel de la hermandad Maute, que son los yihadistas que han tomado Maragüe, y ya el gobierno de Filipinas, todos los medios hablan abiertamente de que se está luchando en Filipinas contra ni más ni menos que el Estado Islámico. También hay que decir que ya, a medida que pasa el tiempo, llama mucho la atención que primero empezaron a usar destacamentos de infantería, luego artillería, y ya directamente desde hace semanas están bombardeando con las fuerzas aéreas, y ahora incluso también desde justo esta semana Estados Unidos está participando, apoyando con contrainteligencia y con asesoría técnica y también con material militar, y sin embargo ahí siguen acantonados. Parece sorprendente porque si en principio los terroristas de Maute, que es la organización terrorista local que lleva funcionando en el sur de Filipinas muchos años, controlaba toda la ciudad, ya fueron reducidos a un 10% del territorio de toda la ciudad. Eso siempre según información de los militares filipinos. Y ahí siguen. Todo el mundo se pregunta cómo es posible que puedan resistir a esos bombardeos, a ese cerco al que están sometidos. Ya sabemos por información de los militares filipinos que tienen una red de túneles que les sirve de abastecimiento, pero es increíble la situación porque nosotros estuvimos todos estos días allí apostados en el checkpoint militar, que era como la línea del frente, claro, para intentar entrar, y siempre pensábamos que era cuestión de horas, de días que fueran a caer y ser testigos de cómo se retomaba Maragüe y ver cómo ha quedado la ciudad después de esas semanas tomadas por los yihadistas. Pues ahí siguen, es sorprendente. Ahora, Gonzalo, vos recién preguntabas, bueno, ¿por qué resisten? ¿Cómo resisten? Pero la pregunta que cabe también es, ¿cómo han llegado hasta ahí? Sí, porque también al principio, cuando te digo que se redimensionó el enemigo al que hacían frente, el ejército de las Filipinas habló de que había unos 150 yihadistas que habían terminado con la vida de varias decenas y que quedaban entre 50 y 100, pero a medida que iban pasando los días, el propio general Herrera decía que quizá estuvieran haciendo frente a 500 yihadistas, y en función de quién sea la fuente vemos que hay una cifra muy, muy sorprendente en cuanto al enemigo, en cuanto a las bajas, en cuanto a qué tipo de material militar tienen. Así que la cuestión es que esa que tú hacías es la que todo el mundo se hace allí. ¿Cómo es posible que hayan llegado hasta allí si son 500 yihadistas? Pues bien, la cuestión es que en Maragüe y esa zona de Lanao del Sur, que está en la isla de Mindanao, es una zona bastante vinculada a movimientos separatistas, movimientos armados,
que son musulmanes y que se oponen al gobierno de Manila, que Manila, Filipinas, como ya sabemos, es un país de mayoría católica. Entonces, mucha gente opina allí que no todos los que están combatiendo, todos los yihadistas que están combatiendo han llegado de fuera, que han bebido mucho de los grupos que estaban combatiendo desde hace décadas. Hay varios grupos, está la Hermandad Mauté, que por cierto las últimas informaciones revelan que habrían terminado con los dos hermanos Mauté, que le dan nombre a esa coalición terrorista. Está Abu Sayyaf, que está dirigida por Isnilo Napilon, que es, por decirlo de alguna manera, el terrorista más temido de Filipinas. Está también buscado en orden de busca y captura por el propio FBI. Y también hay otras agrupaciones como el AKP, el BIF o el MIL, que es el Frente Moro de Liberación Islámica, que en definitiva cada vez más están arrimándose al Estado Islámico y por lo tanto suponen una amenaza mucho mayor. Ahora, Gonzalo, la otra pregunta que quiero hacerte tiene que ver con la gente, con la población civil que ha quedado en el medio de este enfrentamiento. Son muchísimas personas, sorprende mucho porque Maragüey está en el interior de la isla, no está cerca de la costa, es un pueblo, más bien una ciudad, un entorno más bien rural, tenía 200.000 habitantes, pero según las cifras oficiales del gobierno y de Cruz Roja, estas personas, este destacamento que aquí veíamos de Cruz Roja, son 224.000 los desplazados que han causado. Entre esos desplazados hay desplazados, pero también rescatados, gente que estaba dentro de la ciudad y han ido saliendo con el apoyo del ejército, con el apoyo de organizaciones civiles como el que conocido como el Batallón de Rescate Suicida, que son unos civiles que han decidido emprender una iniciativa por sí mismos y entrar por su cuenta y riesgo en la ciudad para sacar a los civiles que quedan dentro. Hay muchas historias que a medida que estás allí en estos centros de evacuados te vas encontrando gente que ha hecho mucho, que ha puesto su vida en peligro por rescatar a otros, y esto, con estas miradas nos quedábamos cuando estábamos en el centro de evacuados. Lo que más nos llamaba la atención es la cantidad de niños que había. Precisamente esa semana empezaba el colegio y estaban allí en un punto muerto, ajeno a todo. O sea, estas imágenes están tomadas solo 5 minutos de donde están siendo los bombardeos. Claro. Por ahí estaban continuamente oyéndose los helicópteros, los disparos. Entonces sorprende mucho cómo la gente trata de negar el combate y creen que van a volver de un momento a otro a su realidad, a su ciudad. Pero la ciudad, cuando vuelvan, pues probablemente esté totalmente destruida. Bueno, lo que está pasando allí es tremendo y efectivamente se ha convertido en una auténtica guerra. Como vaya a acabar, pues seguramente lo sabremos dentro de, ¿qué?, semanas, si llegamos. ¿Por qué? Pues porque una cosa es la insurrección islamista que ha habido allí, con esa gente que al parecer ha venido, al parecer no, está demostrado, en parte de las milicias del Estado Islámico en Oriente Próximo, y otra cosa distinta es la insurgencia, por así llamarlo, islamista en toda esa región. Digamos que una cosa se ha superpuesto a la otra y la ha multiplicado, de tal forma que ahora la guerra no es solo contra ese, llamémosle comando, sea la dimensión que fuere, la que realmente tenga, sino contra el conjunto de del yihadismo en la región de Mindanao. Así que la cosa puede realmente dilatarse, ni se sabe. De momento, Filipinas homenajeaba formalmente a sus caídos, a sus militares caídos en Maragüey. Filipinas rindió homenaje este lunes, con motivo del Día Nacional de la Independencia, a los soldados que han perdido la vida en el combate de las Fuerzas Armadas con los terroristas islámicos en la ciudad sureña de Maragüey. A las 12 del mediodía, los principales canales de televisión del país hicieron una pausa para recordar los nombres de los 58 soldados y policías que hasta ahora han muerto en las últimas 3 semanas de intensos combates. El ejército, por su parte, alzó la bandera de Filipinas a media asta en todas las instalaciones militares como símbolo de luto por los fallecidos en Maragüey. Este conflicto, en el que también han muerto 21 civiles y 138 yihadistas desde el pasado 23 de mayo, ha marcado el 119 aniversario de la primera declaración de independencia de Filipinas, uno de los festivos más importantes en el país asiático. Las celebraciones comenzaron a primera hora con la tradicional ceremonia de izado de bandera en Luneta, Manila, en la que destacó la ausencia del presidente Rodrigo Duterte, del que hubiera sido su primer día de la independencia desde que asumió el cargo en junio del año pasado. El secretario de Asuntos Exteriores, Alan Peter Cayetano, que sustituyó a Duterte en la ceremonia, explicó que el presidente estaba muy cansado y se acostó tarde la noche anterior, tras asistir a los velatorios de los soldados muertos en el conflicto de Maragüey.
En pleno fervor nacionalista, en la ciudad de Manila, se produjeron dos pequeñas manifestaciones, una para protestar contra la asistencia técnica de Estados Unidos en el conflicto de Maragüí y otra frente a la Embajada de China para defender los intereses territoriales filipinos en el mar de China Meridional. Bueno, cambiamos de tercio, nos vamos a Rusia porque este fin de semana ha habido, bueno, estos días atrás, manifestaciones de las que hemos informado por la cosa de la moción de censura y demás jaleos, pero que hay que contar, manifestaciones contra Putin. Vamos a ver. Al menos 2.000 personas fueron detenidas durante la jornada de protestas antigubernamentales de este lunes en Rusia. La mayoría de las detenciones se registraron en Moscú y en San Petersburgo, cuando la policía reprimió y trató de disolver las marchas contra la corrupción convocadas por el líder opositor Alexei Navalny. A falta de cifras oficiales de detenciones, medios de comunicación locales señalaron que en Moscú fueron detenidas unas 750 personas y en San Petersburgo cerca de 1.000. Entre los detenidos, varios correligionarios de Navalny, numerosos jóvenes e incluso el periodista de la agencia EFE en Moscú, Ignacio Ortega, quien cubría la manifestación. Ortega, al igual que los cientos de detenidos, fue llevado en un furgón policial a una comisaría, donde tras ser identificado quedó en libertad. En Moscú, el opositor había conseguido la autorización del ayuntamiento para celebrar una marcha de protesta y un mitin en la avenida Sájarov. Pero anoche, a menos de 24 horas, cambió el lugar y pidió a sus partidarios que acudieran a la calle Tverskaya. Sin embargo, Navalny no pudo llegar a la protesta, ya que este fue detenido en el portal de su casa. Por su parte, las autoridades consideraron esta decisión como una provocación y advirtieron que la gente podía acudir a pasear por esa zona junto a miles de personas que celebraban hoy el Día de Rusia, pero sin sacar pancartas ni gritar consignas. En otras ciudades rusas tuvieron lugar manifestaciones convocadas por Navalny que terminaron sin incidentes, aunque en algunos casos con detenidos. Bueno, en fin, veremos cómo acaba ese asunto. Kosovo, noticia importantísima, porque le recuerdo que España estuvo metida en una guerra por ese asunto. Guerra, por cierto, bastante ilegal, pero como eran otros tiempos, pues a nadie le preocupaba. Allí ha habido elecciones, han ganado los nacionalistas. Vamos a verlo. El resultado de las elecciones anticipadas del domingo en Kosovo augura una complicada formación de gobierno. Según el recuento casi definitivo publicado este lunes por la Comisión Electoral, la coalición de 14 partidos que lidera el Partido Democrático de Kosovo ha obtenido el 34,07% de los votos. Pese a su triunfo, esta alianza electoral dominada por formaciones surgidas de la guerrilla albano-kosovar ha quedado muy lejos de disponer de una mayoría estable en el Parlamento de 120 escaños. Frente a esta victoria, los ultranacionalistas de Bete Vendoje, que pueden atribuirse el triunfo estratégico, al haber quedado segundos con el 27% de los votos. Esa formación, opuesta al diálogo con Serbia y que aspira a que Kosovo se unifique con Albania, ha duplicado sus apoyos respecto a los comicios de 2014. Como tercera fuerza, con el 25,72% de los sufragios, se sitúa una coalición de partidos moderados y proeuropeos encabezados por la Liga Democrática de Kosovo, que durante los últimos 3 años gobernó en una inestable coalición con el PDK. Con esos resultados se espera que las negociaciones para formar gobierno sean largas y complicadas, y que continúe así la inestabilidad en un país marcado por las difíciles relaciones con Serbia, sus graves problemas económicos y los enfrentamientos políticos internos. Bien. Kosovo. Allí, le recuerdo, el conflicto es formidable, entre otras cosas porque a los Estados Unidos en su día les interesó crear, y hace mucho tiempo, crear un factor de caos que rompiera la hegemonía serbia ortodoxa prorrusa en los Balcanes. Desde entonces venimos arrastrando aquello. Bueno. Hemos de irnos también, otra de las informaciones que le hemos podido contar en días atrás por falta de tiempo y tal, pero que hay que contar, a Irán. Sabe usted que ya había consecutivo a la crisis de Qatar unos atentados. Vamos a ver cuál es la última información y sobre esto que usted va a escuchar ahora yo le voy a ampliar después otras cosas. Vamos a verlo. Tenemos más noticias en breve. Las fuerzas de seguridad de Irán han detenido este sábado a 8 sospechosos en relación con el doble atentado terrorista en Teherán. Según el Departamento de Justicia de la Nación Persa, los arrestados fueron acusados de haber prestado apoyo a los agresores que perpetraron los ataques en la capital iraní.
Por su parte, desde el Ministerio de Inteligencia informan de la detención de más de 40 sospechosos vinculados con el autodenominado Estado Islámico. Precisan que durante los arrestos fueron hallados documentos, explosivos y municiones. El doble atentado de este miércoles contra la sede del Parlamento y otra contra el mausoleo de Ayatollah Khomeini, que dejó, recordemos, 17 muertos y unos 50 heridos. Fue el primero en Irán reivindicado por el Daesh, que anteriormente ya había amenazado a la potencia chií. Pues mire, lo último que se sabe al respecto es que los criminales, o sea, los yihadistas, los que han atentado, porque efectivamente era ese el contenido, por una parte Irán ha acusado a Arabia Saudí de haberlo montado y por otro lado, por sus nombres, por su forma de hablar, etcétera, venían todos del Kurdistán. Entonces, ahora mismo nadie sabe exactamente cuál ha sido la, digamos, etiología de estos atentados, pero que guardan relación con el jaleo de Qatar, del que hablaremos largo y tendido en otro momento. Eso es indudable. Vamos a otro lugar donde no cesa los problemas, Venezuela. Claro, ¿allí qué está pasando? Bueno, ¿se acuerda usted, porque aquí lo contamos, que la fiscal general había recurrido contra las constituyentes porque eran, desde su punto de vista, y tenía razón, inconstitucionales? Vale. El Poder Judicial ahora, y esta es la novedad, se ha sometido a Maduro contra la fiscal general. Y la cosa se complica muchísimo. Vamos a verlo. Los opositores se enfrentarán hoy en el oeste de Caracas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazara un segundo recurso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz en contra del proceso constituyente que promueve el jefe de Estado Nicolás Maduro. Los simpatizantes de la oposición marchaban hacia la sede del TSJ, pero fueron detenidos por una contingente de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí se enteraron de la decisión del ente judicial declarando inadmisible el recurso presentado por la fiscal, razón por la cual iniciaron una aireada protesta frente a la fuerza pública. Momentos después, algunos seguidores del chavismo llegaron al lugar donde estaba concentrada la protesta, vitoreando cánticos favorables al oficialismo. Fue entonces cuando las palabras no bastaron y se desató una pequeña riña entre los dos grupos, que se disolvió cuando una persona no identificada detonó un artefacto pirotécnico. Tras las escaramuzas, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática acusó a supuestos colectivos paramilitares adeptos al chavismo de robar y agredir a manifestantes en las cercanías del Supremo. La ola de protestas que desde hace 73 días sacude a la nación ha degenerado en algunos hechos violentos que se han saldado con 67 muertos y más de 1 millar de heridos, según datos de la Fiscalía. Dentro de la reacción de la oposición a estos asuntos hay una que a nosotros en España no nos extrañará, que es la acusación de Capriles a Zapatero de ser un agente de Maduro. A mí no me cabe la menor duda, vamos a verlo. El líder opositor Enrique Capriles, gobernador de Miranda, se refirió en rueda de prensa a la intervención que hizo el gobierno venezolano a la Policía Central de este estado ante la supuesta participación de funcionarios en violaciones de derechos humanos. Capriles señaló que esto se trata de un nuevo ataque político, ya que aseguró no hay ningún tipo de justificación para que esto suceda. Esta mañana recibimos una intervención militar de la policía de nuestro estado, sin ningún tipo de justificación. Simplemente hoy se presentó, ya le vamos a dar los detalles de quienes se presentaron, con una resolución a intervenir militarmente la policía de nuestro estado. El líder aprovechó también esta rueda de prensa para referirse a las acciones del exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que yo sí creo que quedó completamente descalificado, absolutamente para mí, el señor Rodríguez Zapatero es claramente un agente del gobierno. Claramente. Él no es un mediador, ni él es un factor de generar acuerdos. ¿Cuánto tiempo tenemos oyendo a Zapatero? Y ahorita viene y no declara, no le da la cara a ustedes, los periodistas. El gobierno ha intervenido varios cuerpos policiales en los últimos 5 años y más recientemente hizo lo propio con la policía del estado Lara, gobernado por el también opositor Henry Falcón. Bueno, en fin, es que, ¿qué quiere usted que le diga? La novedad más importante de todo esto es que en el entorno del gobierno venezolano ha empezado a haber filtraciones acerca de dimisiones y una muy importante en la cúpula militar, que NTN24 contaba de esta manera.
Fuentes confirman la renuncia, esto está en redes sociales en este momento, del mayor general Alexis López Ramírez, quien es el secretario del Consejo de Defensa, por desacuerdo con la constituyente. Es la primera figura militar de importancia que se pronuncia en torno a esto. ¿Y por qué les digo de importancia? Fue el jefe de la Casa Militar de Hugo Chávez y comandante general del Ejército. Desde el 2014 ocupaba la Secretaría del Consejo de la Defensa. Importante en relación a estrategias. Y este hombre tan cercano a Chávez, tan presente en su círculo más íntimo, ha renunciado hoy a este cargo que les acabo de mencionar por estar en desacuerdo con la constituyente. Repito, es una figura de absoluta importancia dentro del chavismo, la primera figura militar que se pronuncia y lo hace renunciando al cargo. Por eso se ha venido señalando, se ha venido diciendo en el transcurso de todos estos días, a partir del pronunciamiento de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que no estaba sola, que la fiscal no ha hecho esta separación del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, no lo ha hecho en solitario, aunque hasta ahora nadie más aparezca a su lado. Esto, en redes sociales hay un gran escándalo por esta información que acabo de comentarles a ustedes, porque dicen los comentaristas políticos en Venezuela, los representantes de la oposición, los que conocen el entorno de Nicolás Maduro, que es un golpe duro, tan duro como el de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Bueno, veremos cómo acaba la cuestión. Donde hay bronca también, y además imprevisible, de consecuencias imprevisibles, es en Panamá. Nada menos que un expresidente detenido. Consecutivas a una protesta en la calle de estudiantes que seguramente tiene un motivo mucho más hondo que el que se nos dice. Vamos a verlo. Durante una protesta de universitarios en Ciudad de Panamá que exigen la derogación de un polémico decreto, al menos 4 estudiantes fueron detenidos y 2 policías resultaron heridos con piedras. Los estudiantes fueron replegados con gases lacrimógenos hacia el interior de la Universidad de Panamá, tras haber cerrado la vía transísmica frente al campus. Estudiantes del Centro Regional de la UP en la ciudad caribeña de Colón, 80 kilómetros al norte de la capital, se manifestaron también exigiendo la derogación del decreto 130 que publicó el Ejecutivo el pasado 7 de junio y establece la actualización de la información catastral entre entidades estatales. La suspensión temporal del decreto fue anunciada este domingo por el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, tras otra manifestación que acabó en enfrentamientos el sábado en Ciudad de Panamá. Según el ministro, el decreto 130 no crea nuevos impuestos ni revalúa propiedades, sino que busca mejorar la coordinación entre las instituciones que tienen la responsabilidad de administrar los bienes inmuebles en Panamá. Algunos sectores de la sociedad panameña interpretan que el decreto tiene intenciones distintas a las anunciadas por el gobierno. Claro, porque hay un malestar de fondo. Y cuando hay un malestar de fondo, ojo al asunto, porque las consecuencias de este tipo de procesos ya no se pueden medir y es muy posible que algo de eso esté empezando a pasar en Panamá, donde, como le explicaba antes, de momento hay un expresidente detenido, estas cosas, en fin, vamos a verlo. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, requerido en su país por un caso de escuchas ilegales, fue detenido en Miami. Su abogada Alma Cortés confirmó esta información. Según Cortés, las autoridades fueron a notificarlo de que tiene un proceso judicial en Panamá. Eso conlleva la presentación automática ante la autoridad y estará detenido hasta que los abogados paguen una fianza de excarcelación, lo que según ella se está tramitando. Agregó que esperaba comunicarse esta misma noche con los abogados del expresidente en Estados Unidos para saber cómo se encuentra.
El exmandatario tiene una alerta roja de Interpol desde el pasado 21 de abril solicitada por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que lo investiga por la supuesta interceptación de comunicaciones privadas durante su administración entre 2009 y 2014. Vamos a cambiar de escenario ahora, nos vamos a Norteamérica porque allí el equipo militar de Trump, probablemente porque le están acusando mucho de la conexión rusa, no lo sé, está tensando bastante las cosas. Vamos a ver, en realidad sí hay un, ¿cómo decir?, intento por parte del Pentágono ahora mismo de forzar la máquina, de extender más su influencia internacional, digamos mundial, y de utilizar evidentemente a las Fuerzas Armadas norteamericanas para ello. ¿Hasta qué punto lo que estamos viendo ahora en declaraciones públicas es una especie de espectáculo para que miremos ahí y no a otro lado? Eso es difícil saberlo. En todo caso, quizá podamos, en fin, dar alguna información más dentro de pocos días, pero de momento lo que hay es lo que ustedes van a ver. Podemos llamarlo rusofobia, que, pues como ha demostrado la prensa mayoritaria en Estados Unidos, es una de las características más, en fin, singulares de la opinión pública norteamericana actualmente. Cuando quieras, por favor, Raquel, vámonos al PC. A pesar de las declaraciones bajo juramento de los altos cargos de no haber hallado ningún signo de intromisión en el proceso electoral de Estados Unidos, no cesan las oleadas de críticas hacia Rusia por su supuesta injerencia. De hecho, se sigue presentando a este país como una de las amenazas más importantes para el mundo. Nuestra corresponsal Betsabé Zumaya ha profundizado en el tema y se encuentra en la redacción con todos los detalles. Para eso, acompáñeme a continuación. Porque estamos viendo entonces, si no se presentan pruebas, si dicen los altos cargos que no hay o no encuentran una injerencia real en este aspecto, Betsabé, ¿por qué estamos hablando y continuamos hablando de la amenaza rusa? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Pues yo creo que les encanta hablar de Rusia. Y bueno, pues justo vamos a hablar de aquellos hombres, de aquellos políticos, lo decías tú hace un momento, que han estado frente a las cámaras, frente a las mismas autoridades y que han hablado de esta amenaza. Y vamos a empezar con el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, porque él decía hace algún tiempo en una conferencia de prensa, bueno, Corea del Norte es la principal amenaza para los Estados Unidos, por ese poder nuclear, por esa obsesión y por ese poderío que siempre han estado buscando y también por los múltiples ensayos de misiles. Sin embargo, poco después también decía, Rusia es la principal amenaza para Estados Unidos. Entonces aquí, ¿es Corea del Norte, Rusia, son los dos o qué es lo que sucede? Y bueno, pues no solo él, porque además esto continuaba con otras grandes personalidades en su momento, como fue el que era el director del FBI, que él también desde un principio iba directo y a la yugular, decía, Rusia es la mayor amenaza para cualquier nación, no solo para Estados Unidos. Y por su parte el senador John McCain, pues él también decía, Rusia es más peligroso que el Estado Islámico. Aquí vemos una comparación bastante abismal y aquí ya son temas como muy complicados, es una línea muy delgada, pero bueno, ellos seguían refiriéndose a esto. Pero imagino que, bueno, no solo Rusia, para ellos habría otros países que también han resultado amenaza, veíamos antes Corea del Norte y otros estados. Tenemos ya de hecho hasta una lista, un ranking de cuáles son realmente los que se consideran grandes amenazas y lo vamos a estar aquí listando, Corea del Norte, Rusia desde luego, Irán, China y los países donde opera el Estado Islámico, que desde luego sería Irak, Afganistán y Siria. Entonces, bueno, aquí tenemos como a grandes rasgos parte de lo que para los estadounidenses o para las autoridades o para algunas fuentes como es Gallup, bueno, decían, estos sí son realmente enlistados los que representarían una amenaza por diferentes situaciones hacia los Estados Unidos. Vemos que además que Estados Unidos parece ser que tiene enemigos sin sombras, pero sobre todo la culpa de Rusia, eso está claro. Y acá sí preguntaríamos, o nos preguntaríamos también nosotros, o quizá la gente, esta dualidad, o sea, si ponemos de un lado qué es lo que sucede, realmente los hackers rusos, o lo que pudieran hacer, porque además, como tú lo decías, no hay algo con pruebas, ¿no?, que existan y que estuvieron en las presidenciales y que intervinieron, ni mucho menos. Y de este otro lado, los atentados atribuidos al Estado Islámico, los que realmente se han llevado muchísimas personas, los que hemos visto las imágenes, las atrocidades, y bueno, pues es un elemento del cual no estamos
existe y al mismo pueblo estadounidense le ha dolido y a muchos más. Entonces aquí es esta dualidad, ¿no? Uno contra otro, y también los medios de comunicación que no se han quedado atrás, porque en los titulares hemos visto que siempre también apoyan este tema porque no sé si vendan más o qué es lo que sucede. Pero bueno, Rusia ha desarrollado un virus en el sistema informático, otro más que era Bloomberg. Decía los ataques de hackers rusos contra el sistema electoral de los Estados Unidos. Otro de los medios como The Guardian, los investigadores del FBI descubren que los hackers rusos provocaron la crisis en Qatar. Y como infinidad. Me gusta esto porque además tenemos nosotros un colaborador que llama Culpa de Rusia. En este caso parece ser que todo llega a ser lo mismo, ¿verdad? Pues ahí está el tema. Elizabeth Zumaya, muchísimas gracias. Russia Today, efectivamente, es lógico, por otra parte, lo ve desde un punto de vista que no es imparcial. Ahora bien, es verdad que resulta ya un poco obsesivo todo esto, ¿no le parece a usted? Putin ha reaccionado en general, no en particular a la cuestión esta de los hackers rusos y tal, sino en general a esta alarma rusa que hay en Estados Unidos y parte de sus aliados, y lo ha hecho de bastante mal humor, hay que decir. Vámonos cuando quieras al PC. El presidente Vladimir Putin anunció que Rusia responderá de manera adecuada a las acciones de la OTAN cerca de sus fronteras. En estos términos analizó el líder ruso para el director Oliver Stone el despliegue del escudo antimisiles de la Alianza en Europa Oriental. En la nueva emisión del documental del cineasta estadounidense Entrevistas a Putin, el mandatario habló también de Ucrania, espionaje y muchos más temas. Hablando de la vigilancia por parte de los servicios secretos norteamericanos, precisó que en Rusia no se llevan a cabo escuchas a los ciudadanos. Abordaron además el tema de Ucrania. Sobre este tema señaló Putin que Washington considera peligrosa cualquier tipo de alianza entre Moscú y Kiev. Por lo tanto, se esfuerza a impedirlo apoyando a los radicales y nacionalistas ucranianos. También comentó las palabras del representante del Partido Demócrata, Hillary Clinton, quien lo había comparado con Hitler. Subrayó que Rusia evita tales comparaciones porque Rusia tiene cultura política. Y a su vez, el propio director del documental, Oliver Stone, ha hablado en exclusiva con los medios rusos sobre sus impresiones tras las conversaciones con Vladimir Putin. Ahora les ofrecemos un extracto de esta entrevista exclusiva de la agencia RIA Novosti. Aquí en Occidente no podemos escuchar a Rusia sin filtros. No escuchamos al presidente directamente hablar de lo que está pasando en el mundo, en su opinión. Además, hicimos la entrevista en ruso, no hemos doblado su voz. En general, en Estados Unidos escuchamos al presidente y oímos una voz locutada, donde suena como un vaquero o un entrenador de fútbol, algo muy duro. Fue bueno escuchar su voz real. Parece que en Estados Unidos hay un Estado dentro del Estado que tiene el poder real. Una élite que parece que gobierna el país y toma estas decisiones. Esta élite incluye el complejo industrial militar, que es enorme, las corporaciones. También hay que incluir a las agencias de inteligencia, que parecen tener poderes extraordinarios, de los que no disponían cuando yo era más joven. Han aparecido y han alcanzado tamaños monstruosos. Creo que son los que crearon tantos problemas con Rusia a propósito. Y creo que han enjaulado al señor Trump. Es imposible para él relanzar las relaciones con Rusia, incluso si lo quisiera. Bueno, más información en próximos días con toda seguridad. Vamos a hacer una pausa para la publi mínima y volvemos con más historias. Hasta ahora mismo. (15:23). Hoy nos queda poquito de programa porque nos marchamos en 11 minutos, una cosa así, y querría contarle algunas cosas que han pasado hoy. Por ejemplo, hace un instante, ese tiroteo en Alejandría, Virginia, a 11 kilómetros de Washington, unos congresistas republicanos que estaban preparándose para un partido de béisbol de estos entre diputados y tal. Ha habido un tiroteo y hay varios heridos, concretamente uno de ellos, Duncan, jefe de los republicanos en la Cámara, herido, parece que seriamente. No hay mucha más información, pero vamos a darle a usted lo último que ha subido Russia Today al respecto. Vamos allá. A continuación les informamos de una noticia de último momento. Nos llegan imágenes y también informaciones sobre que han disparado a un congresista estadounidense en un estadio de béisbol en Virginia, según medios. Se informa de que un ciudadano armado con un rifle abrió fuego durante una actividad del Parlamento que se celebraba en ese lugar.
Las primeras informaciones que están llegando señalan que se realizaron hasta 50 disparos que causaron varios muertos. Seguiremos pendientes de esta información y les estaremos dando cuenta de ello más adelante en los próximos informativos. Bueno, y nosotros también seguiremos contando según vayamos teniendo más información al respecto, que de momento ya le digo que está todo muy entre brumas. Daba aquí el compañero de Russia Today por hecho que había algún muerto, eso no se ha confirmado. Sí que se han confirmado varios heridos y además heridos serios. Pero bueno, veremos lo que ocurre ahí. Otra cosa que ha ocurrido hoy, muy tremenda además, ha sido el incendio de Londres. Ahí sí que había confirmado 6 muertos al menos. Era un incendio pavoroso. Era una torre en Londres que desde esta madrugada ha estado, en fin, llenando todos los informativos porque ha sido terrible, muy terrible. Vamos a ver cómo lo ha contado la agencia EFE. Al menos 6 personas han muerto en el incendio desatado en una torre residencial de Londres. La Policía Metropolitana indicó que esperan que se eleve el número de víctimas mortales por el fuego. El incendio inició durante la madrugada en la Torre Grenfell, un bloque de 120 viviendas, muchas de ellas de protección social, en el que habitan unas 500 personas. El comandante Stuart Condy de la policía mencionó a los medios de comunicación que la operación de recuperación será compleja y durará varios días. Condy alertó de que es probable que vaya a pasar tiempo antes de que los agentes puedan identificar a las víctimas y consideró que es demasiado prematuro especular sobre la causa del incendio. El servicio de ambulancias de Londres indicó que al menos 50 personas tuvieron que ser hospitalizadas en varios centros médicos de la capital. Algunos residentes denunciaron que en ningún momento saltaron las alarmas de incendio, mientras que una asociación de vecinos afirma que ya había avisado al ayuntamiento de que el bloque no era seguro. Pues algo que tendrá que decir el alcalde, digo yo. En fin, bueno, de Londres no nos alejamos demasiado, aunque ahora con conexión Londres-Ferrol. ¿Por qué? Pues porque a propósito del asesinato en Londres de Ignacio Echeverría, aquí siempre hay alguno que tiene que dejar, en fin, la marca de la infamia. Y este ha sido el alcalde del Ferrol, que se ha negado a poner, en fin, a hacer el menor homenaje a Ignacio Echeverría, que nació allí. El otro día en el telediario hablábamos con el Partido Popular en Ferrol, que están indignados. Vamos a verlo. Paula Prado, diputada del PP en el Parlamento de Galicia. Señora Prado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes por llamarme. ¿Se esperaba una reacción así por parte de las marcas blancas de Podemos y los nacionalistas gallegos? Bueno, la verdad es que después de los 2 años que lleva esta gente instalada en algunos ayuntamientos, pues no nos sorprende mucho. Pero sí es cierto que Ignacio Echeverría pues ha convertido Galicia un poco pues en un referente de solidaridad y de, bueno, pues donde ha nacido Ignacio y los gallegos, igual que los españoles, y todo el mundo se siente identificado con ese acto de valentía de Ignacio Echeverría. Y bueno, la verdad es que desde el Ayuntamiento de Ferrol pues ponen excusas de mal pagador para no realizar este homenaje. Dicen que no es preciso hacer un homenaje porque no tenía vinculación con la ciudad. Y bueno, la verdad es que había nacido allí, ¿no? A nosotros no nos parece poco. Pero bueno, en cualquier caso, hace solo unas semanas que teníamos a Willy Toledo, compañero de partido de este señor, que es alcalde de Ferrol, homenajeando a Fidel Castro en Pontevedra. Pues la verdad es que no sé si Fidel tenía más vinculación con Pontevedra que el señor Echeverría con Ferrol, ¿no? La verdad es que su conducta habla por sí sola. Ya, y señora Prado, no sé si han tenido oportunidad de hablar con los vecinos de la ciudad sobre este asunto. ¿Qué les transmiten? ¿Qué sensación tienen allí? Bueno, la verdad es que de sorpresa, ¿no? Como todas las acciones que tienen estos señores, que no dejan de sorprendernos, ¿no? Todo el mundo reconoce el comportamiento intachable de Ignacio Echeverría, sin pensarlo, fue capaz de poner su valentía, su sentido de la justicia y su solidaridad por delante de su instinto de supervivencia. Y lamentablemente pagó el precio más alto, ¿no? Por eso todo el mundo, yo creo que aplaude allí donde sea posible su comportamiento. Y bueno, como patriota, como gallego y como ser humano, merece ser reconocido siempre, ¿no? Y no hacerlo pues es absolutamente mezquino, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que esta actitud mostrada por las mareas de Podemos no sea fruto también de su sensibilidad con regímenes como el de Venezuela y de su habilidad de ponerse más cerca de los verdugos que de las víctimas, ¿no? Por desgracia, esto con estos alcaldes de la nueva política pues lo estamos viendo casi cada día.
¿Y tienen ustedes alguna manera de organizar algún homenaje, aunque no sea de forma oficial, sino a título individual, con los vecinos que deseen recordar a este héroe español nacido en Ferrol? Bueno, yo la verdad es que todavía no nos hemos planteado eso, ¿no? Porque la verdad es que contábamos con que la institución, el alcalde pusiera por delante lo que es la institución y el interés de los vecinos por encima de su ideología política. Esto no ha sido así, así que bueno, pues tendremos que valorar hacerlo de otra manera, ¿no? Como un acto de la sociedad civil que no se siente reconocida ni se siente identificada con su alcalde y con esa ideología sectaria que representan las mareas de Podemos. ¿Cree que ha tenido que ver algo en la decisión de la familia? Porque la familia de Ignacio Echeverría es católica y, bueno, como en su ciudad no han querido eliminar las procesiones. Bueno, todo es posible, ¿no? Lo estamos viendo constantemente. Eliminan las subvenciones a cualquier asociación o entidad que tenga algún tipo de vinculación pues con la Iglesia Católica o con la Iglesia. En Santiago el alcalde de las Mareas de Podemos pues tampoco va a la ofrenda del apóstol, que no solo es un acto religioso, sino que también es el acto más importante de Galicia, porque bueno, Santiago es un lugar de peregrinación, es el tercer lugar de peregrinación del mundo junto con Roma y Jerusalén, y pues esto es constante, ¿no? en estos alcaldes, y a mí la verdad es que no me sorprendería que fuese por eso o por, como decía antes el que me precedió en el uso de la palabra, por su vinculación con el Islam, ¿no? O bueno, pues vemos cómo no son capaces de votar una iniciativa para que los pensionistas gallegos que están aquí y que reciben una pensión de Venezuela y no la están cobrando desde hace casi 2 años, son incapaces de votar a favor de que se hagan gestiones para que el gobierno de Venezuela les pague. Imagínese usted, pues con el tema del Islam y en este caso, bueno, pues con cualquier referencia o con cualquier vinculación con la Iglesia Católica que pueda haber, pues probablemente también haya algo de eso. Claro, ¿y cómo se explica que digan que una persona que ha nacido en un sitio pues que no tenía ninguna vinculación? Pues es que eso es inexplicable. La verdad es que como todas las cosas que hace Podemos y las mareas de Podemos, ¿no? Hacen cosas que no entran en la razón del común de los mortales. Pues este tipo de decisiones a nosotros pues no nos deja otra opción que pensar que detrás de esto pues hay algo más fuerte, más potente, ¿no? Pues como decíamos, pues la financiación a través de otros países, su sectarismo, su ideología tan marcada, que ellos cuando entraron a gobernar, bueno, pues no gobiernan para todos, gobiernan solo para los que le votaron y toman las decisiones no pensando en el interés general, sino pensando en si van a contentar a sus votantes o no. La verdad es que esto de la nueva política nos tiene muy sorprendidos a todos, ¿no? Porque lejos de estar con la gente que más lo necesita, con la gente, con la solidaridad y todo lo que predican ellos en sus foros, en sus mítines y demás, luego llega la hora de la verdad y bueno, es la peor cara del ser humano. Yo se la he visto a políticos de las mareas de Podemos. Paula Prado, diputada del PP en el Parlamento de Galicia. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Tenemos que acabar. Vamos a hacerlo marchándonos a la conmemoración en León de los 25 años de la Academia Básica del Aire, que estuvieron los Reyes el otro día y aquí no hemos dicho nada. Vamos a sumarnos a su celebración. Lo hacemos con las imágenes de la misma. Con ellas le dejamos hasta mañana.